Una muchacha fue seleccionada por su majestad para ser la princesa heredera, pero ella escuchó por error el nombre de su hermana mayor. Ella regresó a casa muy contenta para darle la noticia a su hermana, quien también pensó que, con su belleza, la elegida sin duda era ella. La hermana menor también se alegró, pues así tendría la oportunidad de ir al palacio a divertirse. La hermana le prometió que, una vez en el palacio, la llamaría todos los días para que la menor pudiera disfrutar de manjares y sedas preciosas. Por la noche, el padre llamó a las dos hijas, la madre les dio instrucciones detalladas sobre las cosas a tener en cuenta al entrar al palacio, y la hermana mayor asintió y respondió. En ese momento, el padre habló de nuevo en la lista de selección de la consorte. Escribiré el nombre de mi hija menor, Bouillon. Tan pronto como se pronunció esta frase, la hermana mayor se dio cuenta de que su padre tenía la intención de llevar a su hermana menor al palacio y no a ella. Incluso la madre reveló una expresión de asombro. Sin embargo, el padre no tenía idea de que esta decisión suya empujaría a su hija menor, Bouillon, a una tragedia de por vida. Al mismo tiempo, en otro espacio-tiempo, había una muchacha llamada Parka con una apariencia idéntica a Bouillon. Ese día, su padre la llevó a encontrarse con la pareja de citas a ciegas del hombre. Esa mujer también tenía una hija llamada Sena, y ella demostró que no le gustaba mucho Parka. Poco después, los cuatro se reunieron como una familia. Debido a que la hermana menor se quemó cocinando, la madre regañó a la hermana mayor por no cuidar bien de su hermana, lo que provocó que Sena desarrollara resentimiento. Un día, toda la familia fue al supermercado a comprar bocadillos. Ella intencionalmente puso cosas en la mochila de su hermana menor, lo que hizo que el dueño pensara erróneamente que la niña era una ladrona. Efectivamente, el dueño lo descubrió rápidamente. Sena incluso fingió proteger a su hermana, pero cuando el dueño vació todos los bocadillos de la mochila, ella inmediatamente se puso en una posición moral, apuntando con el dedo a su hermana menor. ¿Eres una ladrona? Dime, eres una ladrona. ¿Por qué robaste estas cosas? Aunque la hermana menor se esforzó por negarlo, no pudo calmar el profundo resentimiento de Sena. Llegando a casa, el padre adoptivo le dio una lección, y la semilla del odio en el corazón de Sena germinó una vez más. Ella vio a su hermana menor dormida en la caja de un camión, y un pensamiento audaz brilló en su mente: si la hermana menor desaparecía, todo le pertenecería. En ese momento, el camión comenzó a moverse. La hermana menor, que estaba durmiendo, de repente se despertó e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Rápidamente desenganchó el pestillo de la caja y gritó fuertemente llamando a su hermana: hermana, estoy aquí, hermana. Pero no importaba cuánto gritara la niña, la hermana fingió no escucharla. Ella simplemente se dio la vuelta fríamente y se fue, el destino una vez más en sintonía. En el espacio-tiempo restante, la joven Bouillon fue rodeada y atendida por todos por haber sido elegida como la princesa heredera. Se seleccionaron para ella las vestimentas más hermosas. Incluso la cinta de seda favorita de su hermana mayor fue tomada por su padre para dársela a ella. Bouillon temía que su hermana estuviera triste, así que le llevó pasteles de jón para consolarla. Al ver el atizador de hierro al rojo vivo, a la hermana se le ocurrió un plan malvado. Ella fingió ser descuidada y presionó el atizador de hierro caliente directamente sobre el rostro de su hermana menor. Logró tomar la posición de su hermana y entró al palacio. Bouillon solo pudo vivir con un velo debido a la fea cicatriz que tenía. Al crecer, siempre tuvo que cubrir su rostro. Su habilidad para el bordado era inigualable. Las peonías que bordaba eran tan vívidas que podían atraer a las mariposas a revolotear a su alrededor. A menudo, su hermana la llamaba al palacio. A veces incluso recitaba poesía con el príncipe heredero. Al verlos charlar alegremente, la hermana se apresuró a interponerse. Pero la felicidad fue breve. La hermana se ahogó repentinamente en el estanque de lotos. El príncipe heredero sintió un dolor indescriptible. Los ministros creyeron que la princesa heredera había resbalado accidentalmente y caído al lago, pero el príncipe heredero no lo creyó así. Sintió que definitivamente había algo oculto en este incidente, por lo que salió a buscar a 3 ayudantes de confianza. El primero es Song Man-bo, de 22 años, experto en calendarios, medicina y astronomía. El segundo es Heo Sun-su, de 23 años, con grandes habilidades marciales, que una vez derrotó a casi 100 enemigos él solo. El tercero es Ho Chi-san, de 22 años, conocido como el dios de la información, ya que no había nada que él no pudiera investigar. El príncipe heredero nombró a los 3 para diferentes puestos oficiales. Efectivamente, no defraudaron sus expectativas. Rápidamente investigaron que la princesa heredera había sido envenenada y también encontraron el paradero del malvado enemigo. La mañana siguiente, partieron para capturar al asesino, pero inesperadamente cayeron en una trampa. Todo el grupo fue perseguido por asesinos. Delante de ellos ya estaba un abismo de miles de metros. En un momento de vida o muerte, saltaron juntos, pero inesperadamente, una extraña fuerza de succión los arrastró y todos desaparecieron. En el espacio-tiempo restante, la joven Parka, que fue abandonada por su hermana en el pasado, encontró el camino a casa a través del centro de niños perdidos. Mintió diciendo que en aquel año su relación fue muy buena, pero Park no podía recordar nada. Al regresar a su apartamento alquilado, de repente sintió que algo andaba mal. Justo al girar la cabeza, gritó: Dios mío. De repente aparecieron 4 hombres altos en su casa, quienes inmediatamente adoptaron una postura defensiva, asustando a la joven. Ellos eran el príncipe heredero y sus guardias, que acababan de ser perseguidos, y que viajaron en el tiempo desde hace 300 años hasta aquí. Park se apresuró a agarrar una sartén para defenderse, luego se acercó lentamente, preguntando con voz temblorosa quiénes eran. Ellos también sintieron que la mujer frente a ellos era un monstruo, y además vestía ropas extrañas. Park retrocedió gradualmente. Como Heo
Dong-su era el más habilidoso en artes marciales. Los otros tres se escondieron detrás de él, temiendo que esta mujer fuera una experta incomparable. Pronto, Park retrocedió hasta el balcón. Las dos partes seguían en un punto muerto. Nadie se atrevía a atacar primero. De repente, el grupo del pasado se aterrorizó al descubrir lo que eran esas cosas brillantes a su alrededor. En ese momento, se olvidaron por completo de la existencia de Park. Los cuatro se quedaron atónitos, mirando los rascacielos frente a ellos y preguntándose qué son esas luces. Park también se dio cuenta de que estas personas eran verdaderamente un grupo de tontos. El príncipe heredero le preguntó dónde es este lugar. Después de todo, Park respondió que esta era su casa de insolente. ¡Qué mujer atrevida eres! Él es su alteza real el príncipe heredero, arrodíllate y saluda de inmediato. Al escuchar esto, Park se echó a reír, mirando a las personas frente a ella, sintió que sus mentes definitivamente tenían problemas. El príncipe heredero le preguntó si era una persona o un demonio. Park respondió solo necesito gritar una vez y ustedes morirán. Heo Dong-su, al escuchar esto, se asustó y detuvo su mano. El príncipe heredero pensó que ella definitivamente había usado alguna hechicería para encantarlos y le exigió que se diera prisa y deshiciera la hechicería sobre ellos. Park pensó estas personas o están actuando demasiado o están locas. Ellos cuatro se juntaron de inmediato para discutir un plan, pensando que fue esta mujer quien aprovechó el momento en que cayeron al abismo y quedaron inconscientes para traerlos hasta aquí. Por lo tanto, le exigieron que los llevara rápidamente de regreso al Palacio Real. Park se quedó sin palabras al escuchar esto. Así, se subieron al camión, mirando los autos y los edificios altos afuera. Estaban tan asustados que se pusieron pálidos. De hecho, el trato del príncipe heredero era diferente. Se le permitió sentarse en el asiento del copiloto. Asustado y curioso, observó el próspero paisaje exterior. De repente el auto frenó bruscamente. Después de ajustarse el sombrero, exigió enojado a Park que lo llevara al Palacio Chandeok. Poco después, ella los llevó frente a la puerta del Palacio Chandeok. Park realmente no quería verlos ni un segundo más. Cerró de golpe la puerta del coche e inmediatamente se fue, dejando a las personas estupefactas allí paradas. Después, se dispusieron a entrar al Palacio Real y gritaron exigiendo que abrieran la puerta, pero nadie respondió. Al ver que nadie salía a abrir, el príncipe heredero se adelantó. Abran la puerta de inmediato. Abran la puerta. Todavía no hubo respuesta. En ese momento, un oficial de policía de pelo rizado escuchó el ruido y se acercó, diciéndoles que una vez que terminaran de filmar, se fueran rápido a casa. Al escuchar esto, las personas se asustaron un poco y luego huyeron como un grupo de moscas sin cabeza, sin saber en qué dirección ir. El oficial de policía de pelo rizado también se dio por vencido. Poco después, salieron al medio de la calle. Sin entender las leyes de tránsito, los cuatro simplemente caminaban de un lado a otro, a veces incluso adoptando una postura lista para la batalla. Justo en ese momento, el oficial de policía de pelo rizado se acercó corriendo de nuevo, exigiéndoles que se fueran de inmediato para no afectar el tráfico. Un momento después, el príncipe heredero se paró frente a la puerta de una tienda de conveniencia. Su extraña vestimenta hacía que todos los transeúntes se voltearan a mirar. Él giró la cabeza y vio a dos estudiantes comiendo fideos instantáneos. No había comido nada en todo el día. Se le antojó tanto que se volvió loco, inconscientemente tragó saliva y abrió la boca. La muchacha también lo descubrió en ese momento, asustada hasta el punto de tener que girar la cara. Él también se dio cuenta de que había sido un poco descortés, pero como tenía demasiada hambre, decidió entrar directamente a la tienda, dejando al cajero aturdido. El príncipe heredero dijo en voz alta al mesero, tráeme algo de comida para picar. Cuando la puerta del Palacio Chandeok abra mañana, definitivamente traeré una generosa suma de dinero para la comida. El empleado de la tienda pensó que alguien había venido a causar problemas, llamó al 172 y lo echó. Justo en ese momento, el oficial de policía de pelo rizado llegó en su coche patrulla, y los otros tres también acababan de bajarse del coche. Resultó que el príncipe heredero les había ordenado ir a buscar comida antes, y así, los cuatro fueron llevados a la estación de policía. El oficial de policía de pelo rizado les preguntó sus nombres y fechas de nacimiento. Me llamo Ho Chi-san, nacido el 9 de noviembre lunar, a la quinta hora del caballo 5-Go. Me llamo Song Man-do, nacido el 5 de mayo lunar, a la quinta hora del dragón 5 Mojin. Mi superior es el príncipe heredero. Al escuchar esto, el oficial de policía se quedó sin palabras una vez más. Finalmente registró en el archivo que eran 4 vagabundos y les pidió que proporcionaran la información de contacto de su tutor. De repente, escucharon un sorbido. Mirando hacia el sonido, vieron a otro oficial de policía comiendo arroz. Esta escena hizo que nuestros 4 chicos buenos salivaran. El oficial de policía de pelo rizado también se acercó y comenzó a comer. En ese momento, Sam Mando preguntó qué era un tutor. El oficial de policía sacó su tarjeta de identificación. Al ver que todavía estaban aturdidos, sacó una matrícula de coche. Son Mando de repente recordó que cuando Park los llevó en coche hasta allí, él había visto esto accidentalmente. Se basó en su memoria excepcional para dibujar la matrícula. A la mañana siguiente, tan pronto como Park se bajó del coche, se quedó inmediatamente en silencio. El oficial de policía de pelo rizado se acercó y le preguntó si conocía a estas personas. Park reconoció que sí, pero luego dijo que no las conocía. Sin embargo, al ver la actitud de Park, el rizado supo que estaba mintiendo. Él inmediatamente le entregó a los 4 y se fue en el coche. Park planeaba dejarlos a su suerte, pero Ho Chi-san fingió desmayarse. Al ver a los 4 hombres mirándola atentamente, Park no pudo evitar dejarles entrar en su casa y cocinar para que comieran. Los hombres de la antigüedad estaban luchando por beber el agua mineral. De repente, uno de ellos se sentó sobre el mando a distancia, haciendo que el televisor se encendiera de repente. Esta escena los asustó muchísimo. El príncipe heredero está en peligro. Heo Dong-su inmediatamente se interpuso frente al príncipe heredero, luego lanzó una patada más al enemigo.
Al ver que el televisor aún no moría, agarró el florero y lo arrojó directamente contra él. En ese momento, Parka no tenía ni idea de lo que estaba pasando en su casa. De repente, el grupo volvió a escuchar la señal de la olla arrocera: el arroz está listo. ¿Quién es esa mujer demonio? Manifiéstese rápido, tráiganla aquí. Cambió al modo de mantener caliente. Finalmente encontramos al asesino. Solo se vio a Geudon-su levantar toda la olla arrocera y tirarla directamente al suelo. Desafortunadamente, Seo-man-bo tropezó accidentalmente y cayó sobre la estufa de gas. El fuego se encendió rápidamente. Esta escena los aterrorizó muchísimo. Seo-man-bo se apresuró a usar su ropa para abanicar el fuego, pero al ver que las llamas crecían cada vez más, corrió al baño. Al ver que había agua en el inodoro, la recogió con ambas manos y corrió a escupirla sobre el fuego. Inmediatamente después, le dio el agua restante en sus manos a Geudon-su para que bebiera. Al ver que el fuego aún no se extinguía, Seo-man-bo corrió de nuevo al baño a recoger otra bocanada grande de agua, pero accidentalmente resbaló y cayó de bruces, golpeando el oso de peluche. Inmediatamente, el oso emitió el sonido "te amo". Seo-man-bo se dio cuenta de que el sonido venía del muñeco que tenía en la mano y lo arrojó al techo. Geudon-su inmediatamente lanzó un hermoso golpe de espada, haciendo que las plumas del muñeco volaran por todas partes. Justo en ese momento, el timbre sonó, y Park-ha había regresado. Al ver la caótica escena frente a ella, sus ojos se abrieron de inmediato. Sin decir una palabra, agarró el extintor de incendios de inmediato, rociando el fuego mientras gritaba a todo pulmón. Después de un forcejeo, terminaron con este aspecto. Mirando a las 4 personas frente a ella, Park-ha pensó para sí: realmente están más tontos que un husky. Ellos también se dieron cuenta de que habían causado un desastre, e intentaron escabullirse en silencio. Deténganse. Uno por uno, se dieron la vuelta y miraron a Park-ha. Ella extendió una mano, indicándoles que se acercaran. Park-ha se rió con desprecio, sintiendo que estaba tratando con un grupo de locos. Ella se adelantó y les dio una reprimenda. Comieron y bebieron hasta saciarse y ahora quieren huir. ¿Arruinaron la casa de alguien así y pretenden irse sin más? ¿Es esto algo que una persona noble debería hacer? Hablen, pues. El príncipe heredero también sintió que se habían equivocado y le preguntó a Park-ha cómo quería resolverlo. Park-ha les hizo limpiar la casa a fondo, y para evitar que volvieran a escapar, también les confiscó toda la ropa. Una hora después, tuvieron que usar estos llamativos conjuntos deportivos. Park-ha preguntó por qué no se subieron las cremalleras de las chaquetas. Siendo personas de hace 300 años, ¿cómo iban a saber qué era una cremallera? Park-ha se dio cuenta de eso, así que tuvo que tomar la iniciativa para enseñarles. Luego, les enseñó 3 pasos básicos de supervivencia. El paso 1 era cepillarse los dientes, pero al llegar a la parte de enjuagarse la boca, se lo tragaron de golpe. El paso 2 era tirar de la cadena del inodoro. En ese momento, Seo-man-bo de repente se dio cuenta de que algo no estaba bien. No era este el agua que había bebido ayer. Un ataque de náuseas lo invadió de repente. El paso 3 era usar el microondas para calentar comida. De esta manera, cuando Park-ha no estuviera en casa, no pasarían hambre. Cuando ella encendió la estufa de gas, los 4 se quedaron atónitos y sorprendidos. Por la tarde, ella se preparó para llevarlos al supermercado. Al llegar al semáforo, Park-ha señaló la luz roja y dijo rojo. El príncipe heredero miró el color de su ropa y rápidamente detuvo a todos. Cuando la luz cambió a verde, Park-ha dijo verde. Seo-man-bo vio que coincidía con el color de su ropa y gritó en voz alta: síganme, vamos. Cuando el autobús llegó, ella les enseñó cómo usar la tarjeta de transporte. Una vez que estuvieron cómodos en el autobús, Park-ha se dio la vuelta para mirar y de repente vio una escena horrible. Resulta que los zapatos que llevaban habían desaparecido. Habían descalzado sus zapatos al subir al autobús y los dejaron afuera. Finalmente llegaron al supermercado. Después de comprar, Park-ha les enseñó que debían pagar por los artículos. Sacó un billete de su billetera para mostrárselos. Pero cuando vieron claramente la imagen del personaje en él, todos exclamaron al unísono con asombro: Su Majestad. Fue realmente una vergüenza inolvidable. Un momento después, ella llevó a los 4 al mercado. Como príncipe heredero, él naturalmente no movería un dedo. Él exigió a Park-ha que les devolviera su ropa vieja. Park-ha dijo: cuando ustedes trabajen y paguen por todo el daño que causaron, entonces los dejaré ir. A la hora de comer, no sabían cómo comer los fideos en vaso. Al ver a Park-ha mostrarles cómo, ellos la imitaron. Cuando Park-ha se dio la vuelta, descubrió que estaban imitando obedientemente cada una de sus acciones. Luego, ella les dijo que podían comer directamente del tazón. En ese momento, todo el grupo comenzó a comer con gusto. Solo el príncipe heredero mantenía una apariencia elegante mientras comía. De repente, el teléfono sonó, asustándolos. Park-ha les indicó que estaba bien, que siguieran comiendo, y suspiró para sí, preguntándose si eran de verdad o solo estaban actuando. Después de contestar el teléfono, supo que su hermana la había llamado por un asunto, y se citaron en el hospital. Así, Park-ha tuvo que llevar a los 4 al hospital. Después de bajarse del coche, les advirtió que se quedaran quietos esperando, sin correr por ahí. Resultó que la razón por la que su hermana la buscó esta vez fue para cortar la relación con ella. Dijo que como su padre adoptivo había fallecido, ahora no había absolutamente ninguna relación entre ellas. Al escuchar estas palabras, Park-ha no pudo evitar sentirse desconsolada. Al ver que Park-ha tardaba en regresar, el príncipe heredero decidió dar un paseo. De repente vio a Sena, la hermana de Park-ha, cuya apariencia era idéntica a la de su princesa heredera. Él se apresuró a seguirla, llamando su nombre sin cesar. Al ver que Sena se alejaba cada vez más, se lanzó rápidamente hacia adelante. En ese momento, Park-ha recibió una llamada de su madrastra, pidiéndole que le ayudara a mover algunas pertenencias. Claramente, la madrastra no sabía que su propia hija biológica había cortado la relación con Park-ha el día anterior. Con su naturaleza bondadosa, Park-ha aceptó, pero al darse la vuelta, vio que ellos estaban
estaban jugando con el ascensor. Parka los llevó en coche al lugar que la madrastra le había indicado. Después de tocar el timbre, les dijo que para mover el equipaje se necesitaban cajas y cinta adhesiva. Le dijo al príncipe heredero que esperara allí y se llevó al resto. En ese momento, el ama de llaves abrió la puerta y lo invitó a entrar. Sin pensarlo mucho, él simplemente la siguió. El ama de llaves le dijo que solo tenía que mover las cosas de esa habitación. Al abrir la puerta y entrar, de repente vio las fotos en la pared. La persona en las fotos se veía exactamente como él, lo que lo hizo retroceder varios pasos asustado. Justo en ese momento, una anciana entró. Se sorprendió muchísimo al ver que el joven frente a ella era idéntico a su nieto fallecido, Taeyong. Ella se apresuró a abrazarlo, dejando al príncipe heredero aturdido sin entender lo que sucedía. Cuando Park Ha y los demás regresaron con las compras, ya no encontraron al príncipe heredero. Sin otra opción, tuvieron que empezar a trabajar por su cuenta. En ese momento, otro coche se acercó. Después de bajarse, Park Ha se dio cuenta de que eran su hermana y su novio. Pero cuando el novio vio a Park Ha, mostró un poco de pánico y rápidamente puso una excusa para irse a casa primero. Resulta que, no hace mucho, este hombre empujó personalmente a su primo, Taeyong, al mar y luego borró todas las huellas dactilares. Al llegar a casa, le informó a su abuela que Taeyong había desaparecido. La abuela, al escuchar la noticia, sintió un dolor indescriptible y así, él ocupó el lugar de su primo. Pero en el momento en que vio a Park Ha, de repente recordó que antes de matar a Taeyong, se habían encontrado con Park Ha una vez. Si Park Ha lo reconocía, todo se vendría abajo. Mientras él estaba preocupado, la abuela bajó las escaleras con el príncipe heredero. Cuando Tae-mo se dio la vuelta y vio al primo que él mismo había asesinado de pie y sano frente a él, inmediatamente entró en pánico. Claramente lo había matado. Lo que no podían esperar es que el hombre frente a ellos no era en absoluto el Taeyong que conocían, sino el príncipe heredero que acababa de viajar en el tiempo desde hace 300 años después de una persecución. El príncipe heredero le dijo a la anciana que se había confundido de persona, pero la anciana insistió: soy tu abuela. En la época del príncipe heredero, ¿quién se atrevería a autoproclamarse su abuela? Eso era un crimen castigado con la decapitación. El príncipe heredero la empujó con fuerza. Tae-mo vio que había llegado la oportunidad, se abalanzó y lo agarró, tratando de atacarlo, pero inesperadamente, el príncipe heredero gritó en voz alta a Gyeou-don-su. Al escuchar la voz del príncipe heredero llamándolo, Gyeou-don-su inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Solo se vio aparecer inesperadamente la hace tiempo perdida técnica de movimiento Limbo Weibo. Park Ha también adivinó que habían causado problemas otra vez. Cuando Gyeou-don-su llegó al lugar, apenas vio al príncipe heredero presionado contra la pared. ¿Cómo se atreve a tocar al príncipe heredero? Realmente está cansado de vivir. La abuela, al ver esta escena, se desmayó de miedo. En ese momento, Son Man-bo y Ho-chi-san también acababan de llegar. Gyeou-don-su les dijo que escoltaran al príncipe heredero para que se fuera. Cuando Park Ha vio esta caótica escena, solo pudo respirar hondo. Tae-mo les hizo una señal para que se fueran rápido, porque él no quería que Tae-yong regresara. Park Ha rápidamente pisó el acelerador a fondo para escapar. En el coche, ella los regañó sin parar, solo era una mudanza. ¿Por qué también se pelearon? Al ver que Park Ha no dejaba de hablar, el príncipe heredero espetó: realmente habla sin parar. ¿Te callarás o tengo que hacer que este príncipe heredero te arranque la boca para que lo hagas? Justo en ese momento era luz roja. Park Ha detuvo el coche. Está bien, se irá. Mientras tanto, después de despertar, la anciana regañó a Tae-mo porque había golpeado a Tae-yong y le ordenó que lo encontrara y lo trajera de vuelta. En ese momento, para evitar ser encontrados por la familia Chaebol, Park Ha los llevó a buscar ropa a los contenedores de basura, ya que su ropa actual era demasiado llamativa. Son Man-bo encontró una sudadera con capucha, y Ho-chi-san encontró un colorido conjunto de ropa de actuación y estaba a punto de probárselo allí mismo. Afortunadamente, Park Ha lo detuvo. Gyeou-don-su tomó una sudadera gris, y debido a que acababa de discutir con el príncipe heredero, Park Ha se negó a buscar ropa para él. Después, fueron al siguiente contenedor de basura a buscar zapatos, dejando al príncipe heredero parado allí con una expresión altiva y a la vez agraviada. Poco después llegaron al siguiente contenedor de basura. Al ver que Park Ha no buscaba zapatos para él, el príncipe heredero se mostró infeliz. De repente, cosas que parecían nieve volaban por el cielo. Dios mío, resultó que Ho-chi-san había encontrado una chaqueta acolchada rota. Él corrió hacia el príncipe heredero, alzó sus zapatos y dijo que ya le había encontrado zapatos a su señor. Después, los llevó a un centro comercial. El doctor se dio la vuelta y les dijo: adentro hay un baño, cámbiense y luego salgan. Al entrar, se preguntaron por qué tenían que cambiarse de ropa en el baño y dónde estaba el baño de todos modos. En ese momento, la puerta del ascensor se abrió de repente. Hyo-chi-san sintió que este lugar estaba cerrado por todos lados y que podrían cambiarse de ropa adentro. El príncipe también pensó que era una buena idea, así que todo el grupo entró y comenzó a cambiarse de ropa. De repente, el ascensor se detuvo en el tercer piso y la puerta se abrió, asustándolos muchísimo. Hyo-chi-san se apresuró a decir: tenemos que terminar de cambiarnos antes de que la puerta se vuelva a abrir. Así que el grupo continuó vistiéndose, pero para su sorpresa, el ascensor se detuvo en el quinto piso. Una chica al ver la escena pensó que eran pervertidos y sacó su teléfono para grabar. Al ver que no salían, el doctor tuvo que correr a buscarlos. Cuando vio la imagen en la pantalla de la cámara de vigilancia, se quedó paralizada al instante. Tuvo que ir a la puerta del ascensor para esperarlos. Al ver que era el doctor a quien venía, se sintieron aliviados, pero el príncipe
príncipe salió agresivamente. ¿A dónde se había ido que aparece recién ahora? Al ver su genial combinación de ropa y luego la expresión arrogante del príncipe, el doctora tampoco quiso quedarse atrás. Así que el grupo comenzó a competir para ver quién era más arrogante que quién. Luego, el doctora los llevó a su siguiente lugar de trabajo. En el camino, el príncipe vio una puerta de hierro fundido. Inmediatamente le pidió al doctora que detuviera el auto, pero ella no le prestó atención. Cuando llegaron al trabajo, todos se pusieron manos a la obra, solo él se quedó quieto. Al verlo, el doctora se le ocurrió un plan: si trabajas duro, te llevaré a la puerta de hierro fundido. Al escuchar eso, él inmediatamente corrió a trabajar, pero los otros tres pensaron que cómo podía el príncipe hacer este tipo de trabajo, y trataron de detenerlo con todas sus fuerzas. Sin embargo, no pudieron detener su determinación de ir a la puerta de hierro fundido. Inesperadamente, accidentalmente se lastimó la mano y comenzó a sangrar. Esta escena los asustó a los tres, pero Song Man-bo le dijo que levantara la mano para detener el sangrado. Al ver esta escena, el doctora no pudo evitar reír. Al mismo tiempo, Taemo estaba ordenando a sus subordinados que investigaran la información del doctora y del príncipe, porque tenía que eliminarlos a ambos para poder heredar el conglomerado sin problemas. Para cumplir su promesa, el doctora llevó al príncipe al Palacio Real, que existió 300 años atrás. Al ver que el Palacio Real frente a él ya no era como antes, él recordó que la princesa heredera había muerto en este estanque. De repente, las lágrimas cayeron, y el doctora vio esta escena sin querer. Luego, de camino a la granja de fresas, el doctora usó este asunto para amenazarlo, que de ahora en adelante debía hablar más suavemente, o ella le contaría a los tres ministros sobre su llanto. Cuando llegaron a la granja de fresas, él se enfureció: ¿estás loca? ¿Cómo te atreves a hacerme a mí, el príncipe heredero, recoger tantas fresas? Tan pronto ya te quejas. ¿O te has vuelto loca y dices tonterías? El doctora le dijo que hablara en voz baja. Luego se volteó para preguntarle al dueño de la granja si podía contratar a más gente, porque había demasiadas fresas. Pero el dueño de la granja dijo que si contrataba a alguien, ya no obtendría el 50% de descuento. Y dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Al ver que el príncipe se negaba rotundamente a trabajar, ella inmediatamente declaró: si no recoges, te echaré del ático. Así, los dos volvieron a discutir. Pero el resultado fue que mientras el doctora trabajaba sola y agotada, el príncipe se paseaba tranquilamente por otro lugar. De repente, vio un cartel de madera con una hermosa caligrafía, extendió la mano para sentirlo, pero antes de que pudiera tocarlo, se cayó. Los ancianos, al escuchar el ruido, corrieron, miraron el cartel en el suelo y luego al joven frente a ellos. El príncipe rápidamente afirmó que no había sido él, pero los ancianos obviamente no le creyeron. De esta manera, fue rodeado. Finalmente, se vio obligado a escribir un nuevo cartel para los ancianos. Después de un rato de mover el pincel, todos quedaron asombrados. Un anciano incluso lo elogió: realmente es un gran calígrafo. De hecho, en su época, su talento caligráfico avergonzaba a todos los funcionarios. Cuando regresó con el helado que le habían dado los ancianos, elogió: esto está delicioso. Luego le dio el otro palito al doctora, pero ella se lo tiró directamente al suelo, y él la regañó por ser tan grosera. Justo cuando el doctora estaba a punto de enfadarse, el dueño de la granja trajo a un grupo de ancianos corriendo y dijo: unas manos con tanto talento, ¿cómo pueden usarse para recoger fresas? Esta escena inesperada hizo que el doctora se sintiera avergonzada. Gracias a la ayuda de los ancianos, terminaron el trabajo antes de lo previsto. Pero eso no calmó la ira del Dr. Ha, así que decidió gastarle una broma. Compró un globo de helio y mintió diciendo que el gas de dentro era muy sabroso. Cuando el príncipe aspiró profundamente, exclamó: no es dulce en absoluto. ¿Qué le pasa a mi voz? Al escuchar la risa del doctora, se dio cuenta de que había sido engañado, y estaba tan enojado que solo pudo guardar silencio. Mientras tanto, antes de irse, el doctora le había pedido a la vecina de abajo que llevara a los tres ministros a comer. Cuando la vecina les preguntó de dónde venían, justo cuando Hyo-chi-san estaba a punto de decir que venían de hace 300 años, Son Man-bo lo interrumpió, porque el doctora les había advertido que no dijeran tonterías. En ese momento, el doctora hizo una videollamada y los tres contestaron. Cuando vieron al príncipe aparecer en la pantalla del teléfono, exclamaron sorprendidos: Su Alteza, ¿cómo se metió ahí? El príncipe y el doctora estaban sentados juntos en el tren de vuelta. De tan cansada, el doctora se durmió. Al verla, el príncipe mostró un claro disgusto y usó un dedo para apartarle la cabeza. Pero al ver a la pareja de ancianos en el asiento de enfrente mirándolo, tosió tímidamente. Un momento después, el doctora volvió a apoyar la cabeza en su hombro, frotándose un poco. Justo cuando el príncipe estaba a punto de enfadarse, vio que la otra pareja seguía mirando, por lo que tuvo que quedarse quieto. Al día siguiente, el doctora llevó a su madrastra al centro comercial de compras, porque era su cumpleaños. Esta escena fue vista accidentalmente por Sena, lo que la hizo sentir muy avergonzada. Cuando Taemu se dio la vuelta, Sena había desaparecido. Él se acercó a saludar al doctora, y ella respondió alegremente. Pero al darse la vuelta, descubrió que su madrastra también había desaparecido. Resultó que Sena se la había llevado. En el auto, Sena le preguntó a su madre por qué el doctora aún no regresaba a Estados Unidos. La madre dijo que había abierto una tienda y no tenía intención de irse más. Al escuchar esto, Sena le pidió a su madre que la ayudara
ayudara con algo. Después, citaron al doctor A en una cafetería. La madrastra mintió diciendo que le dolían mucho las piernas últimamente, y luego le pidió al doctor A que la ayudara a ir al baño. Con su naturaleza bondadosa, el doctor A corrió felizmente a ayudarla a levantarse. Esperando a que se fueran, Sena robó todo el dinero que el doctor A iba a usar para abrir su frutería, y luego mintió diciendo que tenía una urgencia en la compañía y se fue apresuradamente. Al mismo tiempo, la abuela recibió la noticia de que habían encontrado a un hombre idéntico a Tae-young. Tae-mu también recibió la noticia, e inmediatamente fue al lugar del evento para interceptar a esa persona antes de que la abuela pudiera verlo. Resultó que Sena sabía que su novio estaba buscando al príncipe, por lo que le pidió a su madre que pidiera ayuda al doctor A. En ese momento, el doctor A había llevado al príncipe a la entrada del salón de eventos. La presidenta miró al joven idéntico a su nieto fallecido. No pudo evitar creer que este era su nieto. En ese momento, un mesero se acercó a preguntar qué querían beber. El príncipe dijo que quería algo dulce. Después de que el mesero se fue, ella le preguntó si realmente no la recordaba. El príncipe explicó una vez más que ella lo había confundido con otra persona. Cuando el mesero trajo las bebidas, todos los demás tenían café, solo a él le tocó una botella de yogur bebible. En ese momento, el padre de Tae-mu le preguntó qué había estado haciendo hace 2 años. Justo cuando él estaba a punto de decir que estaba en Joseon, de repente recordó la advertencia del doctor A de que no debía decir tonterías, y que si se portaba bien, esa noche comería arroz frito con huevo. Pensando en esto, su rostro se iluminó y se apresuró a mentir diciendo que no recordaba nada, pero la abuela todavía creía que él era Tae-young, solo que había perdido la memoria. Él tomó la botella de yogur y comenzó a beber. Dios mío, qué delicioso es esto. ¿Cómo se llama este plato? Al ver esta escena, Tae-mu sonrió complacido, mientras que la abuela derramó lágrimas de tristeza. Luego, Tae-mu lo acompañó hasta el ascensor y le dio una suma de dinero, diciéndole que no volviera por allí. En ese momento, en el salón se estaba llevando a cabo un desfile de modas. El príncipe lo vio por casualidad e inmediatamente se quedó paralizado. En su época, como iba a ver algo así, inconscientemente dio unos pasos hacia adelante, pero luego sintió que no estaba bien. Pero aún así no pudo reprimir la curiosidad en su corazón. Justo en ese momento, vio a Sena, la mujer que se veía exactamente igual a la princesa heredera. Él pensó que la princesa heredera también había viajado en el tiempo hasta aquí. La botella de yogur en su mano de repente ya no le pareció tan deliciosa, y rápidamente corrió hacia adelante. Esta escena repentina asustó a todos. Ante la vista de todos, él abrazó fuertemente a Sena. Sena lo empujó rápidamente y llamó a seguridad para que se lo llevaran. Al mismo tiempo, la frutería del doctor A estaba a punto de abrir, y el dueño de la tienda vino a cobrar el resto del dinero. Cuando ella sacó el dinero del sobre, descubrió que estaba vacío. Ella nunca se había separado de ese bolso. El rostro del dueño también cambió de inmediato. Ella tuvo que llamar a Sena para pedir ayuda, pero Sena, al ver su número, ya había entendido todo. Ella misma había aprovechado que el doctor A fue al baño para robar el dinero, así que intencionalmente colgó la llamada. De esta manera, al no tener dinero, el dueño naturalmente no podía dejarla continuar con el negocio y le exigió que limpiara la tienda al día siguiente. No importaba cuánto suplicara, fue inútil. Todos los que planeaban ir a felicitar al doctor A también se sintieron muy apenados. En ese momento, las fresas cosechadas el día anterior también acababan de ser entregadas. Al ver el carro lleno de fresas frente a ellos, todos entendieron cuánto dolor estaba sintiendo el doctor A. Esa noche, ella buscó a su madrastra para pedirle dinero prestado, pero ella le dijo que no tenía tanto dinero. En ese momento, Sena se acercó, y luego ambas fueron a una cafetería. Sena dijo que podía prestarle dinero al doctor A, con la condición de que, después de resolver todo, ella debía regresar a Estados Unidos. El doctor A dudó. Cuando salió decepcionada de la cafetería, afuera estaba lloviendo intensamente. De repente, recordó que las fresas todavía estaban afuera, así que tuvo que correr bajo la lluvia hacia la tienda para cubrirlas con la lona. De repente, recordó que el príncipe todavía la estaba esperando. En ese momento, el príncipe estaba parado a la intemperie temblando de frío. Estaba tan enojado que temblaba incontrolablemente. Un momento después, el doctor A se acercó corriendo con un paraguas, y al ver la escena frente a ella, sintió un poco de remordimiento. El príncipe también la había visto. El Dr. Ha se acercó y se disculpó con él. El príncipe la regañó: ¿a dónde fuiste? ¿Por qué llegas hasta ahora? El Dr. Ha solo dijo que hoy tuvo algo urgente, sin contarle sobre su negocio fallido. Pero el príncipe no lo sabía, y continuó regañando a la humilde plebeya. Al escuchar eso, el Dr. Ha se dio la vuelta y se fue con tristeza. El príncipe solo pudo seguirla en silencio, enojado. El Dr. Ha ni siquiera se molestó en hacerles el desayuno y salió directamente. Sin saber cocinar y sin dinero, el grupo solo pudo pasar hambre. Resultó que el Dr. Ha salió temprano para encontrarse con sus amigos de Estados Unidos. Su amiga se casó y vino aquí de luna de miel. También dijeron que más tarde querían abrir un restaurante en Estados Unidos y esperaban que el Dr. A se uniera. Le dijeron que lo pensara detenidamente. De camino a casa, el Dr. A recordó las palabras de Sena. Esto hizo que por un momento no supiera qué elegir. Mientras tanto, la vecina fue al ático. Resulta que hoy los 3 ministros irían a hacer trabajos de medio tiempo. Al ver la lamentable situación del Dr. A de ayer, querían ayudarla, pero no querían que el príncipe se enterara de esto. Después de empujar al príncipe a su habitación, los 3 se fueron a trabajar. Son Mambo encontró un trabajo administrando un estacionamiento. Hacía señales de manera profesional y parecía muy competente, pero el resultado fue un completo caos.
Go Dong-soo trabajaba como mesero en una cafetería. Cuando una chica quiso deslizar su tarjeta para pagar, él no supo cómo hacerlo, ya que el doctor solo les había enseñado a pagar en efectivo. Y el más débil, Hyo-chi-san, eligió el trabajo más pesado, lavar autos. Incluso se subió al techo del auto de alguien, y para que su jefe lo elogiara, incluso limpió el interior. De esta manera, regresaron a casa sin ganar ni un centavo. El príncipe también se enteró de que fueron a ganar dinero porque el negocio del doctor había fracasado. Recordó las cosas que había dicho la noche anterior. Poco después, la vecina volvió a buscarlos. Decidieron vender todas las fresas del doctor A. El primer paso para vender es atraer clientes. Así, la niña vecina Jeon-si les enseñó a bailar para atraer clientes. El príncipe lo vio y se dio la vuelta con desdén, pero al segundo siguiente, se prepararon para ir a vender fresas. Antes de irse, no se olvidaron de arrodillarse y hacer una reverencia al príncipe. La vecina, al ver que él no hacía nada, mostró desprecio que inútil. En poco tiempo, el puesto de fresas estaba montado. La niña vecina se encargó de vender, y los tres bailaron para atraer clientes. En ese momento, apareció alguien vestido con un traje de panda. Ellos pensaron que era Jeon-si. Con la participación del oso panda, el puesto rápidamente atrajo a muchos clientes. El doctora también llegó al lugar, y al ver a sus amigos ayudándola de todo corazón, se sintió muy conmovida. Pero debido a que el oso panda trabajó demasiado, se desmayó directamente. Después de llevar al oso panda a la enfermería, el tío de seguridad estaba a punto de quitarle la cabeza, pero Go Dong-soo lo detuvo. El tío de seguridad lo miró confundido, y él dijo que no se debe quitar la ropa de una mujer a la ligera. El doctora también corrió a la enfermería. Go Dong-soo le dijo que la niña Jeon-si estaba adentro. Resultó que la persona que estaba adentro era el príncipe. En ese momento, él escuchó la voz del doctor A, para que ella no lo reconociera. Él se puso rápidamente la cabeza de panda y hasta intentó actuar con gracia como una jovencita. El doctor A acababa de llegar e intentó quitarle la cabeza para darle agua, pero él se negó rotundamente. Sin otra opción, el doctor A tuvo que seguir su voluntad. Ella tomó su mano, pero el príncipe la apartó con disgusto. El doctor A comenzó a contar todo tipo de cosas desde que se conocieron, e incluso habló de que pronto regresaría a Estados Unidos. Al escuchar la noticia de que el doctor A estaba a punto de dejar el ático, el príncipe se enfureció. El doctor A también le advirtió que no le contara esto a los otros cuatro. Al escuchar esto, el príncipe, enojado y decepcionado a la vez, se dio la vuelta y se fue. Al mismo tiempo, Sena y Taemu se estaban preparando para un evento de lanzamiento de productos de boda. Esta vez, la modelo principal era la propia Sena. Para agradecer la ayuda de todos, el doctor A organizó una barbacoa en el balcón. Solo el príncipe no parecía contento. Luego, siguió a la niña Jeon-si a la sala de estar y casualmente vio a Sena aparecer en la televisión vestida de novia. Inmediatamente perdió la calma, pensando que su princesa heredera estaba a punto de casarse con otro hombre. Esto era algo que no podía suceder bajo ninguna circunstancia. Así que, basándose en la dirección proporcionada por Jeon-si, encontró el lugar del evento. En ese momento, Taemu y Sena estaban celebrando el éxito del día. Luego, Sena se preparó para cambiarse. De repente, Taemu escuchó un fuerte grito. Corrió a ver y descubrió que el príncipe estaba enredado con su novia. ¿Qué hombre podría tolerar esto? Él apretó el puño y le dio un puñetazo al príncipe, haciéndolo caer al agua. Taemu y Sena vieron la escena, y ambos se asustaron muchísimo. En ese momento, mientras se hundía gradualmente hasta el fondo del mar, la conciencia del príncipe se volvió borrosa. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? En su confusión, se dio cuenta de que él podría ser la reencarnación del difunto Taeyong, y Sena era la reencarnación de la princesa heredera. Viajó en el tiempo hasta aquí para tomar el lugar de Taeyong. En poco tiempo, perdió el conocimiento. La guardia costera desplegó rápidamente las operaciones de búsqueda y rescate. En ese momento, Taemu estaba tan asustado que le temblaban las manos y los pies. Después de más de 2 horas de búsqueda, el príncipe fue trasladado al hospital. Durante la reanimación, el ritmo cardíaco de él se debilitaba cada vez más. La abuela estaba terriblemente preocupada. Finalmente, el médico declaró que no se podía salvar más. Lamentamos informar que ha fallecido. Al escuchar esto, todos se quedaron paralizados. El médico también desconectó el desfibrilador y colocó la sábana blanca sobre él. Pero justo en ese momento, el monitor de electrocardiograma reaccionó de repente. Los dedos de él también se movieron. Los médicos se esforzaron al máximo para salvarlo. La abuela también solicitó la habitación más cara. Cuando Taemu se preparaba para hacer los trámites, la enfermera pidió llenar la información del paciente y el número de teléfono del tutor, pero Taemu dijo que ellos no eran los tutores. Después de trasladar al paciente a una nueva habitación, mientras limpiaba la ropa de él, la enfermera descubrió un papel con el número de teléfono y la dirección del doctor A, y asumió que esta era la tutora y el lugar de residencia de él. En poco tiempo, el doctor A se enteró de la situación del príncipe. Estaba extremadamente preocupada. Al llegar al hospital, incluso se encontró con la presidenta en el ascensor, quien le contó la situación. El grupo fue a la habitación del hospital para visitar al príncipe. Cuando la presidenta corrió las cortinas, vieron que el príncipe estaba sentado sano y salvo. Los apuestos jóvenes estaban alisando el cabello. El doctora dijo casualmente que deberían cortarse el pelo. Al escuchar esto, se enfurecieron de inmediato. En ese momento, el doctora se dio cuenta de lo importante que era su cabello para ellos, e inmediatamente cerró la boca obedientemente. Mientras tanto, el príncipe había regresado a la casa del chaebol. La abuela se llenó de alegría al ver regresar a su difunto nieto. Cuando el príncipe entró en la habitación de Taeyong y vio las fotos en la pared, pensó Taeyong, definitivamente eres mi reencarnación. Entonces, ¿por qué desapareció tu cuerpo, y yo en Joseon pude llegar a este lugar? El
El príncipe sintió que el espíritu de Taeyong debió haberlo convocado hasta aquí, y la razón por la que admitió ser Taeyong fue para investigar la verdadera causa de su muerte. Al día siguiente, le pidió a la abuela que comprara el ático, pero ella puso una condición: él debía cortarse el pelo corto. Dicho esto, ella se dio la vuelta y se fue, dejando al príncipe en una situación difícil. En otro lugar, la casera estaba apurando al Dr. Ho para que se fuera rápido. El doctor prometió que se mudaría mañana. En ese momento, el príncipe también acababa de llegar al ático. El doctora todavía estaba enojada por lo de ayer, e inmediatamente se dio la vuelta y se fue. Su Alteza, esto no es bueno. El doctora se va a mudar de aquí, vamos a tener que vivir en la calle. El príncipe no les prestó atención y fue directamente adentro. El doctora también les devolvió la ropa que había guardado antes, junto con la preciada espada de Go Dong-so, y le advirtió que era peligroso afuera y que no debía llevarla consigo. El príncipe les dijo a los tres que se retiraran primero. Después de que se fueron, el príncipe se disculpó por lo de anoche, pero el doctora no tenía intención de perdonarlo. En ese momento, el doctora le preguntó si realmente era Taeyong. Él dudó un momento y luego dijo sí, pero al doctora no le importaba su identidad, porque ella se iría a Estados Unidos mañana. Para conservar el ático, él solo podía seguir la petición de la abuela. Son Man-bo y Hyo-chi-san se abrazaron a las piernas del príncipe, suplicándole que lo reconsiderara, diciendo que era mejor suicidarse todos juntos, antes que vivir en la vergüenza con el pelo cortado. Dicho esto, uno corrió a buscar la preciada espada. Los demás se apresuraron a detenerlo, porque aún no querían morir tan pronto. La vecina vio esta escena y pensó que estas personas definitivamente estaban locas. Poco después, el príncipe regresó a casa. Tae-mu no creía que él fuera Taeyong, por lo que le pidió a la abuela que le hiciera una prueba de ADN. Finalmente, bajo la persuasión de la familia, ella accedió. En ese momento, un médico se acercó al príncipe con un hisopo de algodón. Él nunca había visto esta escena y preguntó en voz alta qué iba a hacer. Tae-mu se burló y lo empujó a la fuerza para tomarle la muestra. En medio del forcejeo, un teléfono cayó del bolsillo del príncipe. La tía lo recogió y exclamó sorprendida: Dios mío, cuñada, esta es una foto tuya con Taeyong. Cuando la abuela vio la foto, se quedó tan impactada que no pudo hablar, y le pidió rápidamente a Tae-mu que intentara llamar al número de teléfono de Taeyong para ver si era ese número. Tae-mu también estaba asustado en ese momento. Cuando marcó el número, todos contuvieron la respiración. Tae-mu no podía creer lo que veían sus ojos al mirar al príncipe. Él claramente había tirado el teléfono de Taeyong al fondo del mar con sus propias manos, como podía aparecer aquí. Ahora, tampoco era necesario hacer la prueba de ADN. De repente, la tía sugirió: solo con ver la agenda de contactos y las fotos en el teléfono de Taeyong se podrá saber qué ha estado haciendo en los últimos 2 años. Al pronunciar estas palabras, Tae-mu entró en pánico total, porque en el teléfono estaba el video que él y Taeyong habían grabado en ese momento. Si el video era descubierto, demostraría que él estaba relacionado con la muerte de Taeyong. La abuela le dio el teléfono a Sena, pero el teléfono requería una contraseña para desbloquearse. Esto hizo que Tae-mu suspirara aliviado, y el príncipe tampoco recordaba la contraseña. La abuela estaba muy ansiosa por saber qué había pasado con Taeyong en los últimos 2 años, y le dijo a Tae-mu y al príncipe que fueran juntos a un centro de descifrado para desbloquearlo. En ese momento, Tae-mu estaba aterrorizado, mientras el príncipe estaba buscando algo. Accidentalmente dejó caer el teléfono en el asiento del coche. Tae-mu miró el teléfono y luego al príncipe. Estaba claro que él no se había dado cuenta. Al salir del coche, Tae-mu dijo: espérame aquí, volveré tan pronto como aparque el coche. De esta manera, logró tomar el teléfono y lo guardó en su bolsillo. Cuando entraron al centro de descifrado, el príncipe se dio cuenta de que el teléfono había desaparecido. Tae-mu incluso fingió preguntar con preocupación. Al mismo tiempo, la madre de Sena fue al apartamento de ella, queriendo que ayudara un poco al doctora, pero Sena se negó rotundamente. Justo en ese momento, Tae-mu llamó, diciendo que estaba a punto de llegar a su casa. Sena inmediatamente entró en pánico, porque le había mentido a Tae-mu diciendo que su madre era profesora universitaria, por lo que no podía permitir que su novio viera a su madre bajo ninguna circunstancia. Por las prisas, la madre incluso se olvidó de su bolso. Un momento después, llegó Tae-mu. Al ver que no había nadie en la casa, sacó el teléfono. Cuanto más lo miraba, más se enojaba, y tomó una piedra y le estrelló contra el teléfono. Justo en ese momento, Sena, después de acompañar a su madre escaleras abajo, regresó. Él recogió el teléfono a toda prisa, temiendo ser descubierto por Sena. Luego, aprovechando que Sena no estaba mirando, escondió el teléfono dentro del bolso que su madre había olvidado. Sena en ese momento también se dio cuenta de que su madre había olvidado el bolso. Al ver que Tae-mu miraba el bolso de vez en cuando, ella temía que su madre regresara a buscarlo. Y Tae-mu, temiendo que ella descubriera el teléfono en el bolso, la invitó a salir a comer. Ella aceptó de inmediato. Apenas salieron del estacionamiento, Sena vio a su madre regresar. Ella mintió diciendo que había olvidado algo y se bajó del auto para regresar. Tae-mu también temía que ella descubriera el teléfono. Mientras tanto, la madre entró en la habitación, recuperó el bolso y se dispuso a llevar ese dinero al doctor. Justo en el momento en que salía del ascensor, se encontró con Tae-mu, pero él no prestó atención al bolso que ella llevaba en la mano. Ese día, fueron a la casa del chaebol para comer bistec, pero ¿cómo iban a saber usar cuchillos y tenedores modernos? La tía vio que todos se quedaban quietos, y le preguntó al príncipe: ¿tus amigos son todos artistas? El cabello de todos es así de largo. El príncipe heredero asintió, y ella preguntó cuánto tiempo hacía
parecía que se lo habían dejado crecer. Desde que nacimos, señora. Al escuchar esto, la abuela miró al príncipe heredero, queriendo decir que viera con qué tipo de amigos se estaba asociando. La abuela les preguntó si no les gustaba el bistec. Todo el grupo miró hacia el príncipe heredero y dijo que sí, pero el grupo aún no sabía cómo comerlo. El príncipe heredero también se sintió incómodo. En ese momento, Do-Chi-san le dijo a la abuela que Geu-Don-su era muy bueno con el cuchillo. Con la aprobación, Geu-Don-su se deslizó debajo de la mesa y luego sacó una gran katana de 40 metros de largo, asustando a las señoras. Luego, él le dijo a Do-Chi-san que levantara el plato. Solo se vio que una vez más apareció un hermoso arte de esgrima que se veía bastante bien, causando que la tía y la abuela se quedaran estupefactas una vez más. Después de comer, entraron a la habitación y vieron que la persona en la foto era realmente idéntica al príncipe heredero. Esta escena les dio un gran susto. El príncipe heredero dijo que tenía algo que anunciar y se apresuraron a ponerse en una postura respetuosa para escuchar. De ahora en adelante, ya no soy el príncipe heredero, sino Park. También dijo que no pasaría mucho tiempo antes de que conocieran a la princesa heredera, lo que asombró a las 3 personas. Esa noche, el grupo se puso de nuevo su atuendo antiguo, porque hoy era el aniversario luctuoso de la madre de Park. Se estaban preparando para el ritual conmemorativo. Do-Chi-san fue al refrigerador a buscar ingredientes para la ofrenda, y de repente vio una botella de salsa de pescado, se alegró y comenzó a comerla con avidez. En ese momento, la abuela se levantó a medianoche para beber agua, casualmente vio que la puerta del refrigerador no estaba cerrada, así que se acercó a cerrarla. Pero justo en ese momento vio la imagen frente a ella, se asustó tanto que se desmayó, casi muriendo a los 60 años. En otra habitación, la tía escuchó un ruido afuera, y solo vio a Geu-Don-su irrumpiendo en la habitación. La tía pensó que eran los guardianes de la muerte que venían a llevarse su vida, gritando que no se la llevaran. Así, ella también se asustó hasta desmayarse. Después de preparar las ofrendas, comenzaron la ceremonia. Solo se vio a la criada caminando furtivamente hacia el altar. Así, todo el grupo también se asustó hasta desmayarse. En una noche, 5 personas en la casa se desmayaron, y todas fue por el susto. Al mismo tiempo, el príncipe heredero estaba en el ático despidiéndose de Park, porque mañana ella se iría a Estados Unidos. Después de conversar un rato, ambos se quedaron dormidos. Cuando Park despertó, solo quedaba ella, y estaba cubierta con una manta delgada. Al día siguiente, el príncipe heredero se preparó para llevarlos a buscar a la princesa heredera. Él les dijo que se sentaran en el asiento trasero. Justo cuando el auto estaba a punto de arrancar, el conductor miró por el espejo retrovisor, no los vio a los 3, y se bajó del auto para revisar. Cuando abrieron el maletero, el conductor tampoco pudo evitar reírse. Pronto, el grupo llegó al edificio de la compañía. Justo en la entrada, vieron a Sena. El príncipe heredero les dijo, esa mujer es la princesa heredera. Do-Chi-san fue el primero en ofrecerse como voluntario para ir a evaluar la situación, pero al poco tiempo, fue sacado a rastras por el guardia, quien le dijo que solo las mujeres de cabello largo podían entrar. La concursante número 2 fue Song-Man Do. Después de un rato de tonterías, el guardia vio que seguía siendo un hombre con cabello largo. Una vez más regresó fracasado. El concursante número 3 fue Geu-Don-su. Una vez un maestro en el palacio, logró pasar el primer obstáculo. El segundo obstáculo era la puerta giratoria frente a él, entró con dudas, y en poco tiempo salió de nuevo. Y así, el segundo obstáculo fue un fracaso. El príncipe heredero los regañó, ni siquiera pueden entrar por una puerta, ¿qué más podemos hacer? En ese momento, el príncipe heredero dijo el plan final. Después, volvieron al ático, pidiéndole a Park que les tomara una última foto conmemorativa, porque más tarde se cortarían el pelo. Querían grabar la imagen de su cabello largo. Park, ingenuamente, pensó que no podían soportar dejarla y por eso se tomaban fotos como recuerdo. Park les enseñó cómo posar y la expresión, pero ellos estaban así. Después de 10 minutos de entrenamiento, finalmente se veían un poco mejor. Park vio al príncipe heredero sentado en el medio, sin espacio para ella, y le dijo que se moviera a un lado. El príncipe heredero vio que ella también quería entrar, así que se movió a regañadientes. En el momento de presionar el botón, Park se apresuró al frente del asiento. Después de tomarse las fotos, todo el grupo fue a la peluquería. Esta es la primera vez que se cortan el pelo desde que nacieron. En la antigüedad, el cuerpo y el cabello eran un regalo de los padres. Do-Chi-san se levantó para escapar, pero fue detenido por Geu-Don-su. Son Mambo también le aconsejó al príncipe heredero que no se quedara con el ático, pero el príncipe heredero dijo, córtame a mí primero. Con un solo corte de tijeras, el príncipe heredero derramó lágrimas de pesar. Con un corte más, Son Mambo rezó al cielo. Con otro corte más, Do-Chi-san se desmayó directamente con los ojos abiertos. Así, la abuela también cumplió su promesa de recomprar el ático y lo redecoró magníficamente. Durante la reparación, esta caravana sería su residencia temporal. El príncipe heredero sacó la tarjeta de crédito ilimitada, diciéndole a Park que los acompañara a comprar ropa, porque mañana irían a trabajar a la empresa de la abuela. Se veían muy elegantes, incluso compraron teléfonos nuevos. Miren su expresión de nunca haber visto el mundo. Después de una transformación, con traje, gafas de sol y zapatos de cuero brillantes, eran los chicos más geniales del centro comercial. Incluso Park irradiaba el aura de una supermodelo. Luego, Park los llevó a una cafetería, enseñándoles cómo pedir bebidas. Por la noche, volvieron a la caravana. Las 5 personas comieron barbacoa juntas, bebieron cerveza. Después de comer y beber, Park les enseñó cómo hacer voces especiales, pero no estaban muy interesados. Al mismo tiempo, una señora buscó a la madrastra de Park. La madrastra vio a esa señora y se mostró muy enojada, simplemente porque esta señora era la madre biológica de Park. A la mañana siguiente, Park condujo la caravana y los llevó al frente del edificio de la compañía. Después de despedirse de Park uno por uno, entraron
entraron, pero justo al segundo siguiente, comenzaron a perseguir a las chicas bonitas para pedirles su número de teléfono y guardarlo en sus teléfonos. Hyeodong-soo incluso buscó al guardia que lo había bloqueado el día anterior. Esta escena fue vista por Tae-moo y su padre. Sintieron que este grupo de personas tampoco era tan normal como Lee Gak. El gerente Pyo estaba sosteniendo un cartel esperando a los cuatro. Cuando Lee Gak se acercó a él inmediatamente se presentó seriamente e invitó al príncipe heredero a la oficina del presidente. Los otros tres estaban a punto de seguirlos, pero fueron detenidos. Luego, él los llevó a hacer un examen para ver su nivel de inglés y conocimientos básicos, pero ni siquiera sabían cómo usar un bolígrafo, y mucho menos hacer un examen de inglés. Mientras tanto, la abuela le presentó al director Pyo al príncipe heredero, diciendo que él sería la persona que lo apoyaría en el futuro. En ese momento, Sena entró y dijo que los tres habían sacado 0. El príncipe heredero intervino diciendo que ellos eran los talentos más sobresalientes, que no podían ser evaluados por estas pruebas comunes. La abuela también arregló que Sena fuera con él para aprender sobre la situación de la compañía. Al mismo tiempo, el director Pyo los llevó a los tres frente a un restaurante, les dijo que entraran a pedir comida primero, mientras él salía a contestar una llamada telefónica. Los tres se reunieron inmediatamente, pensando que era un desafío, así que pidieron un poco de cerveza. Cuando el director Pyo entró, los vio pidiendo alcohol de nuevo. Así, todo el grupo brindó, pero el director Pyo no bebió. Los tres se lo bebieron de un trago. Después, él los llevó a una sala de karaoke. Hyeodong-soo realizó un acto de romper palos de madera con su cuerpo, sosteniendo una barra de hierro con su garganta y demostrando su fuerza extraordinaria. Luego vino el acto de imitar a celebridades. La actuación desordenada de todo el grupo hizo que el director tuviera que gritarles que apagaran la música. También dijo que su apariencia no era diferente a la de los empleados de oficina tramposos de hace 20 años. En una cafetería, Tae-moo y su padre estaban con la presidenta Han, es decir, la madre biológica de Park-ha, planeando apoderarse de la compañía de la abuela. Ella estuvo de acuerdo. Para ganarse el favor de sus superiores y colegas, tuvieron que reunirse con las personas más tarde, presentarse y dar la mano con mucho entusiasmo. Y hay que decir que este enfoque fue realmente efectivo. Después del trabajo, el director invitó a los cuatro a comer y anunció que mañana comenzarían a trabajar oficialmente. En ese momento, el gerente Pyo se acercó corriendo. Al ver que el ambiente se sentía tenso, propuso jugar un juego, 3 minutos sin distinción de jerarquía. Todos sintieron que este juego era muy divertido. En ese momento, el príncipe heredero le dijo a Hyeodong-soo que también dijera algo. Hyeodong-soo dijo que no se atrevía, y se fue a un lado. Son Man-bo se apresuró a detenerlo. No se puede tratar al príncipe heredero de esa manera. Pero justo al segundo siguiente, aunque solo era un juego, esto hizo que el príncipe heredero se enojara mucho. Pronto, el tiempo terminó. En ese momento, Hyeodong-soo, después de beber un poco de alcohol, se acercó. Los otros dos se apresuraron a recordárselo. El tiempo de juego terminó, el príncipe heredero se enfureció, los tres se arrodillaron en el suelo asustados. Al mismo tiempo, la madrastra llevó a Park-ha a un restaurante que su padre solía frecuentar. Inesperadamente, vieron a la madre biológica de Park-ha. La madrastra se apresuró a llevarse a Park-ha. Antes de irse, Park-ha también vio a su madre, pero como las dos nunca se habían visto desde la infancia, no se reconocieron. La madrastra salió corriendo aterrorizada y accidentalmente chocó con Tae-moo que venía a buscar a la presidenta Han. Park-ha y Tae-moo vieron esto, se apresuraron a verificar la situación. En ese momento, Sena también acababa de llegar, al ver que la persona que había sido golpeada era su propia madre biológica. Estaba a punto de acercarse, pero de repente se detuvo. Una vez que avanzara, su identidad como la hija de una vendedora de pescado quedaría expuesta. Por lo tanto, ella fue cruelmente indiferente. Todo el grupo se dirigió rápidamente al hospital. La madrastra fue llevada rápidamente a la sala de emergencias. Afortunadamente, solo sufrió una conmoción cerebral, nada grave. Tae-moo también se disculpó por su acción anterior. Park-ha rápidamente encontró a Sena, criticándola por ignorar a su madre biológica caer justo enfrente de ella, y al mismo tiempo contó la historia de cómo fue abandonada por ella en el camión hace años. Park-ha dijo que nunca perdonaría a Sena. En ese momento, una pulsera se cayó. Park-ha miró hacia abajo y recordó que esta era la pulsera que el príncipe heredero había comprado. También se dio cuenta de que la persona que le gustaba al príncipe heredero era Sena. Ella se fue tristemente. Al salir, se encontró con el príncipe heredero. Él pensó que ella había venido a recogerlo después del trabajo, pero cuando levantó la cabeza, él vio el rostro de Park-ha lleno de lágrimas. Park-ha no quiso explicar nada, simplemente se fue sin decir una palabra. De repente, él también vio a Sena saliendo de esa dirección y pareció entender lo que había sucedido. Inmediatamente persiguió a Park-ha, la agarró y le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me tratas así? Pero Park-ha no quería hablar mucho, simplemente se subió al auto y se fue. Al ver a Park-ha alejarse, una extraña sensación surgió en su corazón. Luego, Park-ha fue al hospital a visitar a su madrastra. En ese momento, la presidenta Han se acercó. La madrastra le dijo deliberadamente a Park-ha que saliera, y luego le dijo a la señora que Park-ha no era su hija, que no la buscara más. La presidenta Han escuchó esto, se disculpó por molestarla en la búsqueda de su hija. Dijo que aún mantendría su promesa de hace 29 años, de no buscar más a su hija hasta que muriera. Hace 4 años, tuvo cáncer y fue operada, ahora tenía que continuar con la cirugía. Solo quería ver cómo era Sena de adulta. La madrastra se sorprendió al escuchar esto, pero no dijo nada más. Los tres jóvenes de la antigüedad estaban mirando fotos de chicas guapas. De repente, el príncipe heredero empujó la puerta y entró, e inmediatamente se pusieron de pie. En ese momento, Sam Man-bo descubrió algo en la mano del príncipe heredero. Esto se llama Menta Park-ha, lo vi en
en un restaurante cercano, así que lo compré especialmente. Do-Chi-san incluso dijo, suena igual que el nombre de Park-ha. Después, el príncipe heredero tomó una pastilla y se la puso en la boca, y también les dio una a cada uno de ellos. Mastíquenlo y tráguenlo. Los tres se pusieron las mentas en la boca con dudas, y luego comenzaron a masticar con avidez. Parecía sentirse mucho más refrescante, había un sabor picante, exactamente como la personalidad de Park-ha. Pero cuando el príncipe heredero miró a Jeou-Don-su, descubrió que no lo estaba masticando, e inmediatamente le exigió que lo masticara. Todo el grupo comió deliciosamente, aparentemente declarando su insatisfacción con Park-ha. Después, les dio uno más a cada uno, pero al ver la apariencia de Jeou-Don-su, fue demasiado. Esa noche, al regresar a la caravana, por primera vez usaron la máquina de masajes. Sus cuerpos vibraban incontrolablemente. Justo en ese momento, Park-ha regresó con un estado de ánimo irritable. Se apresuraron a preguntarle, y luego todo el grupo se quejó sin cesar sobre la máquina de masajes. Park-ha, que ya estaba molesta, se enfureció aún más. En un ataque de ira, echó al grupo. El grupo una vez más descargó su ira en Park-ha, incluso diciendo que en la antigüedad, ella solo merecía sentarse en el suelo para hablar con ellos. Seguramente solo podía oler la tierra y el polvo. El príncipe heredero escuchó esto, sintiéndose muy satisfecho. De repente, descubrieron que Jeou-Don-su no se estaba quejando en absoluto. Do-Chi-san sintió que era muy sospechoso. En la compañía no quiso masticar el caramelo de menta Park-ha. ¿Será que a él le gusta la señorita Park-ha? Al ver esto, Jeou-Don-su se apresuró a negarlo. El príncipe heredero le exigió que expresara su enojo, que simplemente no quería mostrarlo. En el corazón de este siervo, Park-ha ha sido ejecutada innumerables veces. De repente, descubrieron a Park-ha. Todo el grupo se dio la vuelta rápidamente. En ese momento, Jeou-Don-su todavía estaba expresando su insatisfacción. Incluso dijo que tenía que tirarla del cielo al suelo para calmar su ira. Después de decirlo, se dio cuenta de que las expresiones de los demás eran un poco extrañas. Lentamente giró la cabeza y el resultado era predecible. Fue regañado por Park-ha en una terrible pelea. Cuando el príncipe heredero regresó a la caravana, vio a Park-ha empacando su ropa. Pensó que ella se iba a mudar debido a lo que acababa de pasar. Durante el forcejeo, una foto cayó al suelo. Luego, Park-ha contó la historia de su familia, debido a que su madre la había abandonado desde pequeña. Su padre odiaba especialmente a su madre y rasgó su parte de la foto. El príncipe heredero también dijo, es cierto que es una madre desalmada. Al día siguiente, la madrastra se preparó para ser dada de alta del hospital. Tae-mu fue a recogerla especialmente. La madrastra le pidió que le presentara un trabajo a Park-ha. Tae-mu accedió y le dijo que fuera a su compañía más tarde. La presidenta Han se preparaba para regresar a Hong Kong. Tae-mu fue a despedirle especialmente y le dio una foto familiar, pidiéndole que lo ayudara a buscar a su prima perdida, Sena. Dijo que la niña había desaparecido sin dejar rastro desde los 9 años. Su padre también había fallecido hace 2 años. En ese momento, Sena entró en la oficina. En la foto, Tae-mu presentó, esta es una de nuestras principales accionistas, la presidenta Han, ella está buscando a su hija. Después de decir eso, quitó la carpeta de documentos. Sena se quedó inmediatamente en silencio. La persona en la foto era su padrastro y Park-ha. Esto la hizo entrar en pánico. Al mismo tiempo, Park-ha había llegado a la compañía porque Tae-mu había prometido encontrarle un trabajo. Cuando Park-ha empujó la puerta y entró, Sena se quedó estupefacta una vez más. Al ver a Park-ha acercarse, se apresuró a cubrir la foto. Después de que Park-ha revisó el puesto de trabajo, Sena le dijo que viniera a trabajar mañana. Cuando Park-ha se preparaba para irse, Sena se acercó a ella y le preguntó qué era exactamente lo que quería. Park-ha escuchó esto, e inmediatamente respondió con una mirada fría, diciendo que ella originalmente no quería venir aquí, pero debido a que sabía que Sena también trabajaba aquí, quiso venir aún más. Después de escuchar esto, Sena casi se enfurece. La guerra entre las dos hermanas comenzó oficialmente. Al bajar en el ascensor, se encontraron casualmente con el príncipe heredero que también estaba trabajando. Esto hizo que el príncipe heredero se preguntara por qué la veía tan a menudo en la compañía últimamente. Park-ha dijo inmediatamente que se verían con frecuencia en el futuro. Esta mujer, para buscar una oportunidad para causar problemas, deliberadamente tocó el timbre de la casa de otra persona. Ella le dijo al príncipe heredero que corriera rápido, pero él se quedó quieto sin moverse. Park-ha tuvo que regresar y preguntar por qué no corría. El príncipe heredero dijo, le diré al dueño de la casa que tú tocaste el timbre. En ese momento, una señora gorda salió. El príncipe heredero inmediatamente no pudo mantener la calma. Jaló a Park-ha y huyeron. Corrieron y rieron, luego fueron a otra casa. El príncipe heredero, que antes estaba menospreciando esta acción, luego tomó la iniciativa de tocar el timbre de la casa de otra persona. Esta vez, un hombre musculoso salió, temieron que la gente no los persiguiera, e incluso se dieron la vuelta de vez en cuando para hacer señas de que vinieran. De repente, uno de los zapatos de Park-ha se cayó, pero ella no tuvo tiempo de recogerlo y siguió corriendo. Lo hicieron solo para buscar una sensación de emoción. Luego, fueron a una antigua escuela primaria, buscando rastros de la madre de Park-ha, y todo esto fue visto por Sena que lo seguía. En ese momento, la presidenta Han y Tae-mu también acababan de llegar a la escuela primaria donde Park-ha solía estudiar para buscarla. Justo cuando fue descubierta por Sena, para evitar que Park-ha y su madre se reconocieran, ella salió corriendo para detenerlos. Pero la
la presidenta Han vio a Sena, sabiendo que ella también era otra de sus hijas, e inmediatamente pidió que la llevaran en el auto de Sena. Viendo que el objetivo se había logrado, Sena aceptó felizmente. En el auto, la presidenta Han miraba a Sena de vez en cuando, sintiéndose muy angustiada. En poco tiempo, ambas llegaron al aeropuerto. Antes de irse, ella incluso le regaló un anillo a Sena, pero Sena no sabía que la mujer frente a ella era su madre biológica. Después de que la presidenta Han se fue, Taemu abrazó a Sena y dijo muchas palabras sentimentales. Él sintió que a la presidenta Han le gustaba mucho Sena, y quería aprovechar esta oportunidad para pedirle que lo ayudara a recuperar la compañía. En ese momento, su padre también acababa de llegar al garaje y vio esa escena. Ambos se asustaron de inmediato. El padre de Taemu regañó a Sena por atreverse a seducir a su hijo para ascender, y luego le dijo a Taemu que regresara de inmediato. Luego, él se acercó y le dijo a Sena que rompiera inmediatamente su relación con Taemu, pero, ¿cómo podría Sena estar dispuesta? Al día siguiente, todo el grupo fue a trabajar a la compañía. Mientras Parka estaba trabajando, ellos se acercaron y le dijeron que el ático había sido reparado. Hoy se mudarían de nuevo allí y planeaban celebrar una gran fiesta de inauguración. Todo el grupo todavía estaba discutiendo qué comer. En ese momento, Parka sugirió cangrejo marinado con salsa de soja. Do-Chi-san se apresuró a decir que no, porque el príncipe heredero era alérgico al cangrejo. El príncipe heredero también dijo que hace 5 años comió una vez y casi pierde la vida. Y esta conversación fue claramente escuchada a escondidas por Taemu. Luego, fueron al ático. Al ver que el ático era completamente diferente a antes, estaban muy contentos. Incluso sacaron sus teléfonos para tomar fotos. A continuación, todo el grupo fue al supermercado a comprar ingredientes para la fiesta. La gente vio a una chica guapa caminando delante, seguida por 4 chicos altos y guapos. Todos no pudieron evitar admirar, e incluso dijeron que ella era muy afortunada. En poco tiempo, el carrito de compras estaba lleno. Mientras tanto, Taemu deliberadamente compró cangrejo marinado con salsa de soja, planeando asistir a su fiesta de inauguración. Mientras cocinaban, para verificar si realmente era Lee-gak, Taemu lo invitó a jugar al tenis, pero el príncipe heredero no pudo devolver la pelota ni una sola vez. Esto probó completamente que él no era Lee-gak. Taemu dijo que incluso si perdiera la memoria corporal no podría olvidarse. Incluso dijo que su habilidad para jugar al tenis nunca fue tan buena como la de Lee-gak. Esto sorprendió mucho al príncipe heredero. Cuando los dos regresaron, una suntuosa fiesta de inauguración ya estaba preparada. En ese momento, Sena sirvió un gran plato de cangrejo. Lee-gak, sorprendido. Este es tu cangrejo marinado con salsa de soja favorito. Parka, que estaba en la cocina, escuchó y detuvo su movimiento, salió a la sala de estar, recordando lo que el príncipe heredero había dicho, que hace 5 años comió cangrejo y casi no podía respirar. Esto la hizo dudar un poco de su identidad. Todos lo instaron a comer, diciendo que era su plato favorito. Taemu incluso le sirvió uno, para no ser descubierto. Él tuvo que tomarlo y ponérselo en la boca, incluso elogiando que estaba delicioso. Esto sorprendió un poco a Taemu. Después de la cena, Parka vio que el príncipe heredero no regresaba, así que salió a buscarlo. Justo a tiempo, lo vio vomitando violentamente al principio de las escaleras. Sabiendo que algo andaba mal con él, vio que el príncipe heredero casi no podía respirar. ¿Qué otra opción tenía? Tuvo que hacerle reanimación cardiopulmonar. Esta escena fue vista accidentalmente por Sena. Finalmente, Parka lo llevó al hospital para que le inyectaran un medicamento antialérgico, y el príncipe heredero se sintió mejor. El príncipe heredero dijo la época de Joseon, al darse cuenta de que había metido la pata. Rápidamente cambió de tema, pero Parka sabía que él no era Lee-gak, quien era él. Después de todo, él no era Lee-gak en absoluto, pero el príncipe heredero no respondió. Luego, ambos se sentaron en un banco. Él dijo que venía de hace 300 años, y que fingía ser Lee-gak para buscar a alguien. Cuando Parka preguntó quién era esa persona, el príncipe heredero no se lo dijo. Al día siguiente, Parka fue a la biblioteca, consultando los registros históricos de la era Joseon y encontrando documentos sobre el príncipe heredero. Se enteró de las historias de él en la historia. Cuanto más leía, más lágrimas derramaba, porque el destino del príncipe heredero no era bueno. La madrastra llegó a la casa de Parka. Los 3 guardias inmediatamente la saludaron en voz alta, pero tan pronto como la madrastra levantó la cabeza, vio a un hombre parado allí sin moverse. Parka le hizo señas para que se fuera rápido. Por favor, póngase cómoda. Es muy raro que esta frase salga de la boca de un príncipe heredero de hace 300 años. Resulta que la madrastra vino esta vez para presentarle a Parka una cita a ciegas. Pero antes de que Parka pudiera negarse, ella dijo que ya había hecho una cita con la persona. Hyeodong-soo escuchó esto. Su expresión era infeliz. De vuelta en la habitación, incluso discutieron quién sería tan desafortunado como para interesarse en Parka. En ese momento, descubrieron que Hyeodong-soo estaba sentado deprimido. Incluso cuando lo invitaron a salir a jugar, él no quiso ir. Do-Chi-san preguntó, ¿estás incómodo en alguna parte? ¿Será que te has enamorado en secreto? Hyeodong-soo escuchó esto, e inmediatamente se levantó con la intención de ir a buscar su gran katana de 40 metros. El grupo y el príncipe heredero se asustaron y huyeron a toda prisa. Al día siguiente, Parka se vistió muy bien para prepararse para su cita a ciegas. En ese momento, el príncipe heredero se acercó al ver su apariencia. Él dijo, vas a ir al mercado a comprar verduras. Cómprame algunos dulces también. En ese momento, Parka también dudaba un poco de su gusto al vestir, viendo que Parka no lo creía. Él inmediatamente les pidió a los otros 3 que dieran su opinión. Parka también levantó la cabeza para mirar, y solo vio que los 3 levantaron las manos para señalar que no estaba bien. El príncipe heredero también asintió con la cabeza, pero el príncipe heredero aún sentía que no estaba bien. Así, ella
ella se probó un total de 81 conjuntos. Finalmente, un conjunto hizo que todos elogiaran. El príncipe heredero también sonrió. Lo siguiente fue comprar zapatos. Un par de tacones altos se pusieron en sus pies, haciendo que inmediatamente no supiera cómo caminar, incluso casi se cae. Después de elegir los zapatos, fueron a la peluquería. Mientras la peinaban, ella se quedó dormida. El príncipe heredero se acercó para despertarla y le advirtió: ten una cita a ciegas decente, no andes tocando a la gente. Estrechamente vigilado, el joven en ese momento también los descubrió. Parka miró naturalmente hacia allí, también los vio, e inmediatamente les hizo señas para que se fueran rápido, ya que su presencia allí, en realidad se debía a una orden del príncipe heredero. En este momento, el príncipe heredero recibió un informe enviado por Do-Chi-san, de figura alta y apariencia distinguida, muy perfecto. Él inmediatamente perdió la calma. En ese momento, Parka recibió un mensaje: vuelve aquí rápido, tengo algo urgente que necesito consultarte. Justo cuando el joven intentaba invitarla a ver una película, Parka dijo que tenía un asunto urgente y que tenía que irse primero. Después de que Park Ha se fue, el joven volvió a mirarlos. En este momento, el príncipe heredero estaba conduciendo, con una alegría indescriptible en su corazón. Mientras tanto, Park estaba en el parque esperando al príncipe heredero. En este momento, un vehículo de rescate se acercó. Resulta que, así era como el príncipe heredero estaba conduciendo antes. Park vio su estado, sin entender que estaba esperando él. Se acercó, y antes de que pudiera decir algo, el príncipe heredero le dijo que quería conducir y le pidió que le enseñara. En ese momento, Park se dio cuenta de que su asunto urgente era, de hecho, pedirle que le enseñara a conducir. En poco tiempo, él ya estaba sentado en el asiento del conductor. Park también encendió el auto y le dijo que soltara el freno lentamente. Después de soltar el freno, el coche avanzó lentamente. Cuanto más conducía, más asustado se ponía. Park le dijo que girara a la izquierda, y él encendió el limpiaparabrisas. Park lo miró sin palabras, y el príncipe heredero se apresuró a explicar que era porque no veía claramente el frente. Por eso limpió el parabrisas. En ese momento, Park le dijo que retrocediera, no había otra opción. Él tuvo que poner la marcha atrás y comenzó a estacionarse en reversa. Pero después de más de 10 intentos, aún no lograba entrar en el espacio. Park dijo: lograremos estacionar hoy, o deberíamos ir a comer primero. El príncipe heredero, enojado, dijo que no estudiaría más y se bajó del coche. Park se subió al coche, puso la marcha hacia adelante y luego estacionó el vehículo limpiamente en el espacio en un solo intento. Esto asombró al príncipe heredero. Luego, ella caminó con arrogancia hacia él. Si estuviéramos en Joseon, ¿podría alguien que nunca ha montado un caballo como tú subirse de inmediato a un caballo y galopar? Montar a caballo no es solo subirse casualmente, sentarse firmemente y el caballo irá solo. Con solo decir "joya", el caballo correrá hacia adelante, ¿no es así? Para recuperar su dignidad, él decidió llevar a Park a aprender a montar a caballo. Después de prepararse, Park gritó de pánico. Al ver esto, el príncipe heredero se sintió inmensamente feliz. Por fin había anotado un punto a su favor. Así, él también saltó sobre el caballo, y ambos galoparon juntos en la escuela de equitación. El príncipe heredero le preguntó qué tipo de hombre le gustaba, alto o bajo, gordo o flaco, pero Park dijo que le gustaba a alguien con un corazón bondadoso. En ese momento, el príncipe heredero aún no se daba cuenta de que se había enamorado de Park. El día anterior, la abuela había llamado a Park a la casa, preguntándole si ella y su nieto estaban saliendo. Después de recibir la respuesta negativa de Park, la abuela suspiró de alivio. Porque las familias ricas como la de ellos nunca permitirían que sus hijos se casaran con una chica hija de una vendedora de pescado. Después de que Park se fue, para ayudar a su nieto a recuperar la memoria pronto, la abuela le pidió a Sena que llevara algunos álbumes de fotos a la habitación de Taeyong. Cuando Sena llegó a la azotea, al no ver a nadie en la casa, comenzó a abrir los álbumes para mirarlos. De repente, ella vio la firma debajo y eso revivió sus recuerdos. Ella entró sin permiso en la habitación de Park y descubrió que el cuadro en la pared también tenía una firma similar. Al sacar el cuadro para compararlo, la caligrafía era exactamente la misma. Resulta que esta era la firma de Taeyong. Esto también significaba que ellos se conocían desde hacía mucho tiempo. En ese momento, Park regresó del exterior. Justo cuando iba a preguntar por qué Sena estaba en su habitación, esta le interrogó a Park: ¿desde cuando se conocen tú y Taeyong? Taeyong, el nieto del presidente, sabía su identidad desde el principio, ¿verdad? Esto sorprendió a Park. Sena continuó inventando cosas, diciendo que ella se había acercado intencionalmente al amnésico Taeyong para recibir una gran recompensa económica. Cuando Park vio el boceto de Taeyong, ella también se sorprendió mucho, porque ese dibujo le fue enviado a ella cuando estaba en América, pero no sabía quién lo había enviado. De repente, ella escuchó la voz de la abuela afuera. Resulta que Sena le había contado a la abuela toda su historia inventada. Justo en el momento en que vio el cuadro, la abuela confirmó que era, en efecto, dibujado por Taeyong, y cuestionó a Park sobre cuándo había recibido el cuadro. Park dijo que lo había recibido 2 años atrás. Aunque Park se esforzó por explicarse, la abuela asumió que ella había mantenido intencionalmente a Taeyong a su lado, haciéndole sufrir durante los últimos 2 años. Inmediatamente después, ella la abofeteó fuertemente en la cara, y además la regañó llamándola desvergonzada. Park se quedó sin palabras por la injusticia. Luego, la abuela llamó tanto al príncipe heredero como a Park a la casa. El príncipe heredero dijo que Park no era esa clase de persona, y que ella no se había aprovechado de él. Todo es porque me gusta ella, me gusta Park. Apenas dijo estas palabras, todos se sorprendieron. Es precisamente porque me gusta, por eso me quedé en Seúl y no me fui. Al oír esto, la abuela se enojó aún más, exigiendo que Park se mudara inmediatamente de la azotea y que tampoco volviera a trabajar en la empresa. Después de salir, el príncipe heredero se sintió muy
muy apenado con Park. Si Park hubiera dicho la verdad de que él no era Taeyong, ella no habría tenido que sufrir esta humillación. Pero Park dijo que ella tampoco sabía por qué lo hizo. Para que la abuela perdonara a Park, el príncipe heredero se arrodilló directamente frente a la puerta de la casa y le dijo a Park que se fuera primero. Él se quedó arrodillado así hasta la mañana siguiente, solo entonces logró calmar la ira de la abuela. El príncipe heredero también le prometió a su abuela que bajo ninguna circunstancia se casaría con Park. En ese momento, la abuela suspiró de alivio. Sena, al saber que el príncipe heredero no se casaría con Park, comenzó a acosarlo frenéticamente. Incluso jugó tenis con él, lo llevó a casa en coche y descaradamente quiso subir a la casa a tomar un vaso de agua. El príncipe heredero siempre había considerado a Sena como la reencarnación de la princesa heredera. Por supuesto que no se negaría. Al volver a casa, Park estaba empacando su ropa. El príncipe heredero le dijo a Park que le sirviera un vaso de agua a Sena. Aunque no quería, como estaba viviendo de favor en casa ajena, tuvo que obedecer. Después de servir el agua, el príncipe heredero le pidió que lavara un pañuelo, diciendo que era un objeto muy importante. Park lo arrojó enojada a la esquina de su maleta. Al mover sus cosas, ella accidentalmente dejó caer el pañuelo. Cuando Sena se preparaba para irse, ella casualmente vio el pañuelo caído. Recordando las palabras del príncipe heredero de que era un objeto muy importante, lo recogió y se lo guardó en el bolsillo. Esa noche, el príncipe heredero descubrió que el pañuelo había desaparecido y montó en cólera con Park. Park se culpó a sí misma y corrió al basurero a buscarlo, pero el pañuelo se lo había llevado Sena. ¿Cómo podría encontrarlo? Así, ella buscó hasta la mañana siguiente sin resultado. Cuando regresó con su cuerpo agotado, pensó que seguramente sería regañada por el príncipe heredero. Por lo tanto, apenas empujó la puerta y ya dijo sus disculpas. Inesperadamente, el príncipe heredero le dijo: no busques más, vuelve a dormir. Esta inesperada gentileza sorprendió un poco a Park. Resulta que, anoche, al no ver a Park regresar, él se dio cuenta de que, comparado con el pañuelo, la seguridad de Park era lo que más le preocupaba. Cuando se preparaban para desayunar, se dieron cuenta de que no había nada en la mesa. Después de preguntar, se enteraron de que Park estaba enferma con fiebre. Así que, él preparó medicina, la llevó a la habitación de Park y le dijo que la bebiera. Después de tomar la medicina, Park se disculpó una vez más por el asunto del pañuelo. Pero el príncipe heredero le dijo: es mío, tarde o temprano regresará. Por la tarde, Sena fue a buscar al príncipe heredero y vio que Park estaba durmiendo. También vio la nota que el príncipe heredero le había dejado a Park, citándola a las 7 de la noche bajo el puente. Así, ella esbozó una sonrisa maliciosa. Park se despertó, vio el contenido de la nota, y se arregló especialmente hermosa, preparándose para una cita perfecta. Pero ella no sabía que Sena ya había llegado antes al lugar del príncipe heredero siguiendo la dirección, y mintió diciendo que Park no se encontraba bien, por lo que le pidió especialmente que viniera a avisar. El príncipe heredero dijo: no importa, me alegra mucho que hayas venido tú. En ese momento, Sena le entregó el pañuelo al príncipe heredero, y mintió diciendo que había pasado toda la noche buscándolo hasta que lo encontró. Esto conmovió un poco al príncipe heredero. De repente, Sena vio que Park se acercaba, y rápidamente abrazó al príncipe heredero. Pero el príncipe heredero no la rechazó, y esta escena fue vista justo por Park, que se había acercado corriendo. Ella se volteó rápidamente, pero las lágrimas no pudieron ser contenidas y brotaron. Esta era la primera vez que ellos recibían su sueldo. Para agradecer la ayuda de Park, incluso le compraron regalos. Cuando Park los abrió, cielos, eran nada menos que lencería negra de encaje. Park se quedó sin palabras al instante. Esa noche, todos tuvieron un momento muy agradable y también añoraron mucho su tierra natal. Do-Chi-san dijo que ojalá pudiera llevar pollo frito y cerveza a la antigüedad, pero no importa cuán bueno fuera aquí, ellos aún querían regresar a su tierra natal. Park preguntó por qué habían venido. Nosotros en Joseon fuimos guiados por una fuerza misteriosa. Viajar a este lugar es sin duda para encontrar a una persona. Park estaba muy curiosa por saber quién era esa persona. Son Mambo dijo: es la reencarnación de la princesa heredera. Solo al casarse con la reencarnación de la princesa heredera podrán resolver el misterio de este viaje en el tiempo. Park preguntó quién era la reencarnación de la princesa heredera. Es Sena de nuestra compañía. Apenas se dijeron estas palabras, Park casi no podía creerlo. El príncipe heredero y su hermana eran una pareja. Esto la sumió en una profunda tristeza. Al día siguiente, todos se citaron para comer barbacoa, pero Park se fue sola en su bicicleta. El príncipe heredero, al saber que Park ni siquiera quiso comer su panceta de cerdo favorita, supuso que algo había pasado y la siguió en bicicleta. No me sigas. Pero el príncipe heredero siguió tras ella sin decir una palabra. Cansados de pedalear, ambos se sentaron a descansar. En ese momento, el príncipe heredero sacó un regalo y se lo entregó, pero Park dijo: no es necesario. De ahora en adelante no aceptaré más tus cosas. El príncipe heredero no entendía por qué ella estaba enojada, pero Park se negó rotundamente a hablar. El príncipe heredero, molesto, dijo: de ahora en adelante, no me molestaré más en preocuparme por ti. Luego se fue en bicicleta. En ese momento, Park no pudo contenerse más. Al ver la figura del príncipe heredero alejarse, supo que amaba a este hombre. Sacó su teléfono, escribió las 3 palabras te amo, y por un giro del destino, presionó el botón de enviar.
De repente, vio que el príncipe heredero regresaba y creyó que había vuelto por ver el mensaje. Ella se apresuró a intentar huir en bicicleta, pero el príncipe heredero ya había llegado. Él caminó hasta ella y dijo: creo que tenemos que hablar claramente. El príncipe heredero se quitó la chaqueta, dijo que iba a comprar un poco de agua y se fue. Al verlo alejarse, Park Ha rápidamente sacó el teléfono de la chaqueta de él. Justo cuando pensó que podría borrar el mensaje, se dio cuenta de que el príncipe heredero había puesto una contraseña. Intentó varias veces sin poder abrirlo. De repente, vio que el príncipe heredero había comprado el agua y regresaba. Así que corrió al gran árbol y enterró el teléfono en la tierra. Una vez enterrado, corrió como un rayo de vuelta a su posición original, fingiendo que no había pasado nada. Pero, para su sorpresa, un perro desenterró el teléfono. El príncipe heredero vio que era su teléfono. Creyó que esa era la forma en que ella se estaba vengando de él. De repente, el teléfono sonó. Park Ha se quedó paralizada al instante. Justo cuando el príncipe heredero abrió el mensaje, Park Ha se abalanzó hacia la bicicleta, saltó y se fue. El príncipe heredero ya había leído el contenido del mensaje. Se giró para mirar a Park Ha y finalmente entendió sus sentimientos. Inmediatamente, fue en bicicleta tras ella, bloqueando de nuevo el paso de Park Ha. En ese momento, Park Ha no se atrevía a mirarlo directamente. Solo vio que el príncipe heredero sacaba su teléfono y decía: mi teléfono se llenó de tierra y ya no se puede abrir. Tienes que responsabilizarte. En ese momento, Park Ha suspiró de alivio. Después, Park Ha recibió una llamada de su madrastra y fue a casa de ella. La madrastra le dio un teléfono, y en la pantalla se veía la imagen del príncipe heredero. Al salir, Park Ha le dio el teléfono al príncipe heredero. Él también recordó que, si lograba abrir este teléfono, sabría por qué Taeyong había desaparecido. Así que fue al centro de decodificación para desbloquearlo. En poco tiempo, el teléfono fue desbloqueado con éxito y también le cambiaron la pantalla por una nueva. El príncipe heredero también vio las fotos en el teléfono, que eran fotos de Taeyong y Tae-mo juntos. Sintió que este asunto no era simple. Luego revisó la información de la foto. La fecha en que fue tomada era el 17 de febrero de 2010. Así que, buscó a Park Ha, preguntándole cuándo había recibido esta postal. Park Ha dijo que la había recibido 2 días antes de regresar de América el día 19, por lo que la fecha de recepción fue el 17 de febrero. Esta información probó una vez más que, el 17 de febrero, Taeyong aún no había desaparecido. El príncipe heredero continuó diciendo: el 18 de febrero, el dueño de la postal te citó, pero no asistió. Eso significa que, el 18 de febrero, Taeyong sufrió un percance. Para obtener información precisa, el príncipe heredero buscó nuevamente al director ejecutivo Peo, ya que él tenía los registros de gastos de Taeyong en América. El 18 de febrero, Taeyong había alquilado un barco en el mar. A partir de entonces, no hubo más noticias. Y el tiempo en que Tae-mo llegó a América fue el 17 de febrero, lo que coincidía exactamente con la información de la foto en el teléfono. Es decir, el día 17, los dos se encontraron. El día 18, después de alquilar el barco, Taeyong desapareció. Aunque el príncipe heredero tenía pruebas en mano, no mostró la foto. En su lugar, citó a Tae-mo en un bar, queriendo romper su barrera psicológica. Cuando Tae-mo vio este bar, era casi idéntico al bar en América. Esto lo asustó de una manera inexplicable. Luego, el príncipe heredero le preguntó en América: ¿dónde fue nuestra última conversación? Pero Tae-mo dijo: en ese momento tú estabas en América y yo estaba en Seúl, nos llamamos por teléfono internacional. El príncipe heredero repitió: recuerdo que creo que hablamos algo en un barco. Apenas dijo estas palabras, Tae-mo entró en pánico una vez más. ¿Acaso él es realmente Taeyong? El 17 de febrero, hace 2 años, cuando fuiste a América, ¿realmente me viste? Bajo la mirada fija de ambos, Tae-mo se levantó de un salto, lo insultó llamándolo loco, sintiendo que se estaba burlando de él. Al ver la expresión de miedo de Tae-mo, ese era el resultado que él quería, y soltó una gran carcajada. Si dices que nunca me viste, entonces eres un mentiroso. Si dices que me viste, entonces eres un asesino. El príncipe heredero le preguntó cuál elegía. Tae-mo lo llamó loco y se dio la vuelta para irse. El príncipe heredero lo llamó de nuevo: si no son ambas, entonces son todas, eres tanto un mentiroso como un asesino. En ese momento, Tae-mo ya no fingió, caminó hasta el príncipe heredero, y lo amenazó diciendo que definitivamente lo destruiría una vez más. Los hombres estaban a punto de tomar agua, pero sus cuerpos atravesaron directamente el vaso. En ese momento, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Lo intentaron una vez más, y esto les dio un gran susto. Gon Mambo se despertó sobresaltado. Él preguntó qué les había pasado. Ellos le contaron la situación de hace un rato, que sus cuerpos parecían estar desapareciendo, atravesando directamente los objetos. Gon Mambo pensó que estaban soñando. Son Mambo especuló que, dado que la fecha de la boda del príncipe heredero y la princesa heredera estaba cerca, sus cuerpos habían comenzado a experimentar esta condición. Esto también significaba que pronto regresarían al pasado. En otro lugar, el cuerpo del príncipe heredero también aparecía y desaparecía intermitentemente. Cuando Park Ha se giró para mirarlo, supo que tarde o temprano él tendría que volver al pasado. Esperando a que el cuerpo del príncipe heredero se estabilizara, ella lo abrazó fuertemente, como si temiera que él se fuera. Al mismo tiempo, Tae-mo en el estacionamiento recibió una llamada desde América, informándole que Taeyong en realidad todavía estaba vivo. Cuando él vio la foto, esto lo dejó a la vez sorprendido y asustado. Al día siguiente, les dijo que Taeyong en realidad todavía estaba vivo. La razón por la que no había revelado al príncipe heredero era porque descubrió que él no representaba ninguna amenaza para la compañía. En ese momento, Tae-mo ya había transportado al verdadero Taeyong de vuelta a Seúl. Luego, llamó a su padre, pidiendo una reunión urgente
gente de la junta directiva para desenmascarar la falsa identidad del príncipe heredero y despojarlo de su puesto de director ejecutivo. El príncipe heredero se enteró e inmediatamente se apresuró al hospital, pidiéndole a Gon Man-bo y a los demás que se vistieran de médicos, preparándose para sustituir a Tae-yong. Justo cuando se preparaban para sacar a Tae-yong, el príncipe heredero se dio cuenta de que Tae-mo se acercaba. Así que el príncipe heredero regresó a la habitación y Gon Man-bo y Ho Chi-san se encargaron de transportar a Tae-yong. Ambos estaban muy nerviosos. Cubrieron el rostro de Tae-yong con una sábana. Esperen, creyeron que habían sido descubiertos. Resultó que era la tarjeta de identificación de enfermera de Ho Chi-san la que se había caído. Al no encontrar nada inusual, continuaron hacia la habitación del paciente. Mientras tanto, la reunión de la junta directiva estaba llena de gente. Justo en el momento en que Tae-mo abría la puerta, Son Man-bo corrió hacia él y lo detuvo, diciendo que había olvidado tomar la medicina recetada. Tae-mo dijo que se había confundido de persona. Son Man-bo se disculpó y se dio la vuelta para irse. En ese momento, Tae-mo se dio cuenta de que algo andaba mal. Al ver a Tae-yong acostado en la cama, suspiró de alivio, pero no sabía que el verdadero Tae-yong había sido sustituido, y la persona que estaba acostada en la cama era el príncipe heredero. En la asamblea de accionistas, Tae-mo, a través de un video en línea, dijo que el actual director ejecutivo no era el verdadero Tae-yong, que esa persona era un impostor, solo un estafador. La persona que está detrás de mí es el verdadero Tae-yong. Apenas dijo estas palabras, todos se quedaron asombrados. Mirando el video en la pantalla, comenzaron a murmurar. Mientras hablaba, el príncipe heredero se sentó en la cama. Esto asustó a todos. Claramente, Tae-mo aún no se había dado cuenta. Tae-mo giró la cabeza aterrorizado. Al ver que Tae-yong se había sentado, casi no podía creer lo que veían sus ojos. De repente, el príncipe heredero se dio cuenta de que se le había olvidado quitarse el anillo de la mano. Aprovechando que Tae-mo no estaba prestando atención, lentamente escondió su mano debajo de la sábana. Tae-mo tartamudeó preguntándole si lo recordaba. El príncipe heredero dijo que le dolía mucho la cabeza. Al escuchar esto, Tae-mo aprovechó la oportunidad para salir corriendo a buscar a un médico. Mientras tanto, el verdadero Tae-yong fue transportado una vez más por ellos en la ambulancia, y Son Man-bo condujo para escapar. Justo en ese momento, Tae-mo salió y no los vio. Él sintió que su vida estaba arruinada. En otro lugar, Park no pudo contactar al príncipe heredero. Recordando la escena del día, ella corrió rápidamente a la azotea. Buscó por todos lados, y los cuatro no estaban allí. Esto la hizo sentir que habían viajado de vuelta al pasado. Al día siguiente, el director ejecutivo Peo fue al hospital y les dijo que nadie debía hablar de esto afuera. También le dijo a Son Man-bo y a los otros dos que se escondieran temporalmente en su casa. Al mismo tiempo, le dio al príncipe heredero un par de gafas que Tae-yong solía usar, aconsejándole que cambiara incluso su tono de voz para parecerse a Tae-yong. Después, el príncipe heredero fue a otro hospital para visitar a Tae-yong. Le dijo que, mientras estuviera en coma, él ocuparía su lugar para proteger su posición actual. Luego tomó las gafas y se las puso. Al salir, el director ejecutivo Peo dijo que ahora era un buen momento para sacar a Tae-mo de la compañía. Pero el príncipe heredero, sin embargo, esperaba que Tae-mo se quedara, porque solo así podría investigar la verdad de que había asesinado a Tae-yong. Al día siguiente, el príncipe heredero fue a trabajar a la compañía. Su comportamiento, gestos y tono de voz eran exactamente como los de Tae-yong. Incluso propuso beber café para disipar las sospechas de Tae-mo. Park buscó al director ejecutivo Peo y le dijo que los cuatro habían desaparecido. El director ejecutivo Peo dijo que él también lo encontraba muy extraño. Tal vez se debía a que el verdadero Tae-yong había regresado. Esta razón fue un gran golpe para Park. Cuando Park salió de la compañía, se encontró casualmente con el príncipe heredero y Tae-mo. Tae-mo observó cuidadosamente la expresión del príncipe heredero hacia Park, queriendo encontrar alguna pista, pero él lo engañó con una expresión de fingida falta de familiaridad hacia Park. Sin embargo, apenas se alejó de la vista de Tae-mo, el príncipe heredero corrió rápidamente escaleras arriba, mirando la espalda triste y decepcionada de Park. Esto lo llenó de un dolor indescriptible. El joven se preparó para abrazar a su amada, pero descubrió que sus manos atravesaban directamente el cuerpo de Park. Horrorizado, se dio cuenta de que se estaba volviendo transparente, e inmediatamente comprendió que pronto tendría que viajar de vuelta al pasado. Park se dio la vuelta y vio la expresión de pánico de él, creyendo que algo había sucedido, pero el príncipe heredero no le dijo la verdad. Cuanto más se negaba a hablar, más quería saber Park. Finalmente, el príncipe heredero le contó lo que acababa de pasar. Apenas dijo esto, el príncipe heredero también supo que Park ya conocía el estado de su cuerpo. Al ver el rostro angustiado de Park, él extendió su mano una vez más. Esta vez, la tocó. El príncipe heredero abrazó fuertemente a Park. No poder abrazar a la persona que amas en esta vida, cuánto dolor debe causar eso. Al mismo tiempo, Sena, aprovechando que el príncipe heredero no estaba en casa, estaba ayudando a Tae-mo a robar la evidencia de que había asesinado a Tae-yong. Casualmente fue descubierta por la abuela. Asustada, ella salió corriendo. Durante el forcejeo por la computadora, la abuela cayó directamente por las escaleras. Al ver esto, Sena no solo no la ayudó, sino que huyó directamente de la escena. Cuando el príncipe heredero regresó, descubrió a la abuela caída en un charco de sangre. Cuando la llevaron al hospital, ya era demasiado tarde. El médico anunció la muerte. Sena, al enterarse del fallecimiento de la abuela, se asustó terriblemente.
increíblemente. Tae-mo le dijo que fuera a América con su nueva madre, la presidenta Han, para quedarse allí un tiempo. Después de que Park las despidió en el aeropuerto, la presidenta Han le dio una suma de dinero para que lo usara para encontrar a su madre, mientras que Sena claramente sabía que Park era la hija de su madre, pero intencionalmente no lo dijo. En el camino de vuelta, Park recordó las palabras del príncipe heredero de que la princesa heredera y Buyeon Ben Joseon eran hermanas biológicas. Entonces, en el presente, ella y Sena también deberían ser hermanas biológicas. En ese momento ella no lo creía. Pensándolo ahora, hasta ahora todavía no había encontrado a su madre, así que decidió volver al aeropuerto para preguntar claramente. Corrió escaleras arriba, y justo a tiempo descubrió que la presidenta Han aún no se había ido. Se acercó a ella y, temblando, sacó la foto. Cuando la presidenta Han vio la foto, se quedó atónita de inmediato. La hija que había estado buscando con tanto esfuerzo durante tanto tiempo estaba justo frente a sus ojos. En este momento, madre e hija finalmente se reconocieron. Cuando Sena se dio la vuelta y vio esta escena, ya no tuvo cara para ir a América con su madre. Sintiéndose muy culpable con él por no haber cuidado bien de la abuela, le prometió que definitivamente atraparía al culpable. Al día siguiente, el abogado leyó el testamento de la abuela Taeyong que heredaría la totalidad de los bienes. El contenido del testamento se ejecutaría al mediodía del día siguiente. Si Taeyong no aparecía al mediodía siguiente, entonces el segundo heredero, Tae-mo, heredaría. Pero, como podían padre e hijo mirar mientras toda la fortuna caía en manos de Taeyong, así que, él puso una bolsa negra en el coche del príncipe heredero. En ese momento, el príncipe heredero y Park estaban investigando la causa de la muerte de la abuela. De repente, un coche de policía los detuvo. Le arrestamos por falsificar ser Taeyong y asesinar al presidente. Así, el joven fue llevado a la comisaría. La policía también encontró dinero y billetes de avión en su coche, diciendo que se había preparado para asesinar y luego malversar fondos públicos para escapar del país. Aunque el príncipe heredero protestó enérgicamente, fue encarcelado en una celda. Al día siguiente, casi al mediodía, Park fue a visitar al príncipe heredero. Ella sacó su pañuelo y le preguntó qué significaban las dos letras bordadas. El príncipe heredero dijo que eran las iniciales de Buyeon. Esto también lo hizo despertar. En aquel entonces, la princesa heredera dijo que había seguido este pañuelo toda la noche. Resultó ser obra de Buyeon. Cuando el príncipe heredero intentó tomar el pañuelo, descubrió horrorizado que su mano lo atravesaba directamente. Al retirar la mano, volvió a la normalidad, lo intentó de nuevo. Ante los ojos horrorizados de ambos, el príncipe heredero escapó directamente de la prisión de esa manera. Faltaba poco para las 12 en punto. Si el príncipe heredero no aparecía, no podría heredar los bienes de su abuela. Justo en el momento de las 11 horas 59 minutos y 59 segundos, el príncipe heredero llegó a tiempo. El plan de Tae-mo fracasó una vez más cuando, justo al salir del edificio de la empresa, fue acorralado por Gok-soo. Do-chi-san y Song Man-bo llegaron en coche para ayudar, y luego lo llevaron a un lugar secreto. El príncipe heredero le dijo que llamara a Sena, al ver que él no obedecía. Él lanzó un puñetazo, esta vez él fue obediente, muy pronto. Sena fue llamada. Solo se ve en la pantalla grande la escena del día en que la abuela tuvo el accidente. Sena salió de la casa con la computadora. Al ver esta escena, ambos inmediatamente entraron en pánico. Resultó que ayer el príncipe heredero y Park encontraron la cámara de salpicadero de un coche aparcado delante de la casa ese día. Sena en este momento todavía se atrevió a discutir que esto no podía concluir que ella mató a la presidenta. El príncipe heredero dijo que el tiempo en que ella salió y el tiempo en que la abuela se deslizó coincidían perfectamente. Después, los dos se fueron. Al salir, Sena estaba extremadamente asustada, preocupada de que el príncipe heredero entregara el video a la policía. Tae-mo también tomó una decisión en secreto. La hermana cogió el teléfono de su hermana menor, se apresuró a enviarle un mensaje de texto a su cuñado, citándolo a las 8 de esta noche en el embalse. Una vez hecho esto, fingió que no pasaba nada y regresó a la sala de estar, porque ella y Tae-mo habían concertado una cita. Hoy definitivamente tenían que matar al príncipe heredero. Sin embargo, Park no sabía nada y amablemente le trajo fruta para invitar a su hermana, para que su hermana menor no se diera cuenta. Ella mintió diciendo que tenía algo que hacer y se fue primero. Justo cuando el coche estaba a punto de arrancar, Park la persiguió de nuevo. Pensó que su hermana había venido a disculparse, por lo que de todos modos tenía que invitarla a una comida. Ella accidentalmente vio que el GPS del coche apuntaba hacia el embalse. La hermana dijo asustada que accidentalmente lo había presionado mal. De repente, el teléfono de Park sonó, justo cuando Sena pensó que estaba a punto de ser expuesta. Park dijo: el tono de llamada de tu hermana es igual al mío. De esa manera, ella se escapó. Luego, las dos condujeron hasta un restaurante. Park acababa de bajarse del coche cuando Sena dijo que ya no tenía apetito. Sin esperar a que Park dijera algo, ella se fue conduciendo, dejando a Park completamente confundida. Al regresar a casa, descubrió que su teléfono había desaparecido, recordando las reacciones inusuales de Sena durante 3 días. Y el teléfono con el mismo tono de llamada que el suyo en el bolsillo de su hermana. Y luego recordó que el príncipe heredero había ido a pescar por la noche. Ella inmediatamente entendió todo, se apresuró a tomar un taxi hacia el embalse. En ese momento, el príncipe heredero ya había llegado. De repente, él vio a una chica saludándolo con la mano, pensó que era Park e inmediatamente la regañó por hacerlo esperar tanto. Inmediatamente después, Sena se dio la vuelta y se fue corriendo, pensando que Park estaba jugando al escondite con él. Él la persiguió. Mientras tanto, Tae-mo había estado esperando en el coche durante mucho tiempo, esperando a que apareciera el príncipe heredero. Él conduciría el coche para atropellarlo. En ese momento, Park también había llegado al embalse. En otro lugar, Sena se había escondido en el arbusto.
El príncipe heredero perdió de vista el objetivo. Taemu vio al príncipe heredero e inmediatamente aceleró a 240 km por hora. Él quería acabar con la vida del príncipe heredero, y esta escena fue vista por Park Ha, que acababa de llegar corriendo. Ella inmediatamente se quedó paralizada, llamando sin parar el nombre del príncipe heredero. El príncipe heredero todavía la saludaba inocentemente con la mano. Al ver que el coche se acercaba cada vez más, Taemu asustado giró rápidamente el coche. Sena subió al coche y ambos huyeron. El príncipe heredero se levantó apresuradamente, miró a Park Ha que se hundía en el agua, se lanzó al río como un alma perdida, abrazó a la herida Park Ha y gritó: Park Ha, no te mueras. Pero Park Ha ya había perdido el conocimiento. Cuando la llevaron al hospital, su hígado estaba destrozado, su vida pendía de un hilo. La única forma de salvar a Park Ha en este momento es realizar un trasplante de hígado, muy pronto. El príncipe heredero encontró a Sena, porque ella es la hermana biológica de Park Ha. Ella puede salvar directamente a Park Ha, pero Sena dijo que no lo son. Luego, el príncipe heredero llevó a Sena a la azotea y le contó sobre la vida pasada, que ella y Park Ha también eran hermanas biológicas. Sena pensó que él estaba diciendo tonterías, se dio la vuelta con la intención de irse. Al ver que la mano del príncipe heredero se volvía gradualmente transparente, ella recién creyó sus palabras. El príncipe heredero dijo que la razón por la que Park Ha no llamó a la policía es porque todavía se preocupa por esta hermana. Habiendo dicho esto, él le devolvió a Sena la evidencia en video de su asesinato de la abuela y la llave que ella dejó caer en la escena. Él solo necesitaba que ella pudiera salvar la vida de Park Ha. En el camino, Sena recordó cómo había tratado a Park Ha. Se sintió muy culpable por esta hermana menor y tomó una decisión. Al regresar a casa, le dijo a Taemu que no podía ir a América con él, que tenía que salvar a Park Ha. Ahora, la única persona que podía salvar a Park Ha era ella. Taemu, al escuchar eso, inmediatamente llamó al príncipe heredero y dijo: si quieres salvar a Park Ha, transfiere toda la propiedad y acciones que dejó la abuela a mi nombre. En poco tiempo, los dos concertaron una cita. El príncipe heredero también transfirió decisivamente todos los bienes a su nombre. El villano sigue siendo un villano. Le mintió a Sena diciendo que la llevaría al hospital. Pero inesperadamente, después de subir al coche, Sena descubrió que esta no era la carretera que conducía al hospital en absoluto, sino que iba en otra dirección. Sena dijo que tenía que salvar a Park Ha, pero Taemu se había cegado por el dinero. Al ver que Taemu no estaba de acuerdo, ella llamó en secreto al príncipe heredero. Después de conocer la hora y el lugar exactos, el príncipe heredero condujo frenéticamente hasta allí. Los dos se enfrentaron rápidamente. Poco a poco, el príncipe heredero cayó en desventaja. Taemu quería matarlo. El príncipe heredero también fingió no tener más fuerza para resistir, y luego preguntó por qué quería matar a Taeyong. Taemu, al ver a alguien a punto de morir, contó todo el proceso de asesinato de Taeyong, pero no esperaba que la policía ya estuviera emboscada en la escena. Resultó que el príncipe heredero había llamado a la policía antes de venir aquí. Él también le había dado la grabación de voz de antes a la policía. Así, Taemu fue arrestado. Sena se preparó para trasplantar el hígado a su hermana menor. La cirugía también fue un éxito. Al ver que la salud de Park Ha se recuperaba gradualmente, Sena fue a despedirse de ella por última vez, porque había decidido entregarse a la comisaría. Park Ha dijo que esperaría a Sena. Las dos hermanas en esta vida finalmente se reconciliaron. Decidieron que antes de regresar, abrirían una frutería para Park Ha. Dicho y hecho, el grupo encontró un trabajo como extras. El director vio que la actuación del actor no era buena. En ese momento, Woo Young-soo levantó la mano, diciendo que quería intentarlo, con su identidad como un experto en el palacio. Este era de hecho su papel especializado. Una patada trasera, seguida de un giro de 360 grados en el aire. Justo en el momento de aterrizar, derribó directamente al oponente. Esta actuación inmediatamente se ganó el afecto del director. Luego, Do Chi-san comenzó a interpretar arte callejero, una melodiosa pieza de cítara. La melodía atrajo a muchos transeúntes a ver e incluso ganaron una gran suma de dinero. Como una persona a la que le gusta el chisme, Song Man-bo escribió directamente en línea sobre los rumores de amor en Seúl. Woo Young-soo también comenzó a aceptar nuevos papeles. El grupo rápidamente se hizo famoso en línea, atrayendo a 3.03 millones de fanáticos y ganando mucho dinero. El príncipe heredero usó este dinero para alquilar una tienda. El príncipe heredero, que nunca había limpiado, esta vez tomó la iniciativa de ponerse manos a la obra. Después de los incansables esfuerzos del grupo, la frutería finalmente se completó. Recogieron a Park Ha del hospital, pero al pasar por un túnel, Seúl había desaparecido. Corrieron rápidamente a casa y descubrieron que su imagen en la foto familiar también había desaparecido. Inmediatamente se dieron cuenta de que Seúl había viajado en el tiempo de regreso a Seúl y que ellos también podían desaparecer en cualquier momento. Efectivamente, al día siguiente en el ascensor, la luz parpadeó. Después del último parpadeo, Woo Young-soo y Son Man-bo habían desaparecido. Claramente, ambos también habían viajado en el tiempo de regreso, lo que los asustó mucho. Las dos manos se entrelazaron inconscientemente, porque el príncipe heredero también podía desaparecer en cualquier momento. Cuando caminaban por la calle, se tomaban de la mano, cuando comían, se tomaban de la mano, incluso cuando dormían, los dos no se soltaban. Decidieron celebrar una boda en el último momento, porque querían dejar los mejores recuerdos el uno en el otro. El lugar de la boda fue la azotea, donde se conocieron, y esta boda a través de los siglos no tuvo invitados, ni familiares, y mucho menos las llamadas ofrendas millonarias. Solo había dos corazones acercándose. Juramos estar juntos para siempre. Ambos
dos no pudieron evitar besarse. Pero justo en ese momento, al ver a su amada desaparecer gradualmente frente a sus ojos, el dolor en su corazón era como miles de hormigas arrastrándose. El príncipe heredero levantó la mano una vez más, queriendo acariciar la mejilla de su amada, pero esta vez ya no pudo tocarla. El príncipe heredero se había ido, dejando a Parka sola, viviendo en este mundo. Si no sucedía nada inesperado, nunca más se encontrarían en toda esta vida. En un gallinero, un hombre con traje estaba sentado. Una gallina voló frente a sus ojos. Él se despertó sobresaltado. En ese momento, dos personas vestidas con atuendos antiguos descubrieron esta escena. Él salió corriendo a ver horrorizado. Vestido con ropa extraña, rápidamente atrajo la atención de los transeúntes, e incluso fue notado por los oficiales. Pensaron que él era un espía enviado por el enemigo. Mientras corría, Do-Chi-san también apareció inesperadamente. Resultó que él también fue considerado un espía. Los oficiales los persiguieron por detrás. Ellos corrieron por sus vidas por delante. Finalmente, fue gracias a que Do-Chi-san usó su inteligencia que los dos pudieron escapar de esta calamidad. Mientras los dos no sabían qué hacer, inesperadamente vieron a Son Man-bo y Woo Young-sol. Inmediatamente se apresuraron. Los otros dos vieron al príncipe heredero y corrieron a abrazarlo. En cuanto a Do-Chi-san, que había estado hambriento todo el día, se sentó directamente a comer el pollo estofado. Incluso les preguntó de dónde sacaron el dinero para comprar el pollo. Ellos dijeron: Sus Majestades, le dimos a la dueña un chicle y ella nos dio comida gratis. Solo se vio a la dueña, que nunca había comido chicle, regocijarse: un chicle por un pollo, qué gran negocio. En ese momento, Son Man-bo le dio la ropa del príncipe heredero, y así, regresaron con éxito al palacio real. Son Man-bo le dijo al príncipe heredero que los meses que viajaron en el tiempo, en realidad solo había pasado un día aquí. Era increíble, y lo primero que tenían que hacer era investigar a fondo el caso del asesinato de la princesa heredera. En poco tiempo, toda la familia de la princesa heredera fue llevada al palacio real. El príncipe heredero les preguntó dónde estaba Buyong. La madre dijo que Buyong había contraído la peste y estaba encerrada en su habitación, sin poder salir en todo el día. El príncipe heredero, por supuesto, sabía que estaban mintiendo, e inmediatamente decidió decir la verdad. 7 días antes, cuando el príncipe heredero estaba paseando por el palacio, Buyong con el velo puesto lo miró furtivamente. Cuando se preparaba para regresar, accidentalmente se cayó al suelo. El príncipe heredero, al ver que era su cuñada, se alegró mucho, le tendió la mano para ayudarla a levantarse y le preguntó si ya había resuelto el acertijo de que vivir es morir, morir es vivir. Buyong dijo que aún no. El príncipe heredero le dijo: si mañana todavía no lo resuelves, has perdido. Después, Buyong trajo la caja de polvos y una carta que su padre le había dado a su hermana mayor. Después de leer la carta, el rostro de la hermana se puso pálido. Buyong estaba a punto de tocar la caja de polvos. La hermana la detuvo y le dijo que se retirara rápidamente. Buyong dijo de nuevo: mi padre me dijo que después de que mi hermana terminara de leer la carta, debía sellarla y dejarme llevarla de vuelta. La hermana ordenó a sus subordinados que usaran pegamento para sellar la carta. Al regresar a casa, Buyong vio un rostro desconocido. Esta persona era Taemu de la antigüedad. El padre le preguntó si había traído el objeto. Buyong dijo que sí. Entonces, el padre le dijo que se retirara. De vuelta a su habitación, ella le preguntó a su madre quién era el hombre en la habitación de su padre. La madre dijo que su nombre era Mo-chan, y que era medio hermano del príncipe heredero por parte de padre. De vuelta en su habitación, ella pensó en las cosas extrañas que sucedían en la casa. Primero fue la caja de polvos que olía fragante pero que no tenía ningún aroma. Luego, después de que su hermana leyera la carta, no la dejó tocar la caja de polvos. Luego, Mo-chan vino a la casa, y la madre no la dejó preguntar. Ella sintió que definitivamente había algo grande. Entonces, ella abrió por su cuenta la carta de su padre y descubrió que decía: dile a tu hermana que esparza esta noche el veneno de la caja de polvo sobre el pastel de arroz para envenenar al príncipe heredero, y ayudar a Mo-chan a ascender al trono. Ella inmediatamente se asustó, sin decir una palabra, corrió apresuradamente hacia el palacio real. En ese momento, el padre recordó que la carta todavía estaba en manos de Buyong, e inmediatamente le dijo a su hijo que la consiguiera. Al descubrir que Buyong había abierto la carta, el hermano le informó de este asunto a Mo-chan. Mo-chan ordenó a sus subordinados que capturaran a Buyong. Si no obedecía, que la mataran sin piedad. En este momento, en el palacio real, la hermana mayor ya había traído el plato de pastel de arroz envenenado. La princesa heredera, aprovechando que el príncipe heredero no estaba prestando atención, tomó el arsénico y lo esparció sobre el pastel. El príncipe heredero tomó uno con la intención de probarlo. En este momento, una dama de la corte entró y dijo que la hermana menor de su majestad estaba pidiendo una audiencia. El príncipe heredero le dijo que entrara. Buyong, después de saludar al príncipe heredero, descubrió el arsénico en el plato de pastel e inmediatamente entendió todo. El príncipe heredero le preguntó qué hacía viniendo tan tarde. La hermana mayor también le dijo que si tenía algo que decir, que lo dijera mañana y que se retirara rápidamente ahora. Buyong dijo de nuevo: ya sé la respuesta al acertijo de que vivir es morir. El príncipe heredero sonrió al escuchar eso, sintiendo que esta cuñada era realmente adorable, corriendo desde tan lejos solo para decir eso. Buyong dijo que la respuesta era su propio nombre, y también analizó de manera muy lógica. El príncipe heredero también quedó convencido. En ese momento, la hermana mayor una vez más instó a Buyong a retirarse rápidamente, pero Buyong
Young dijo que, según el acuerdo, el príncipe heredero debería otorgarle una recompensa. El príncipe heredero le preguntó qué quería. Bu Young dijo de nuevo, por favor concédeme este plato de pastel de arroz. La hermana mayor inmediatamente se asustó, pero en ese momento no podía decir nada. El príncipe heredero también pensó que esta recompensa era un poco demasiado simple, pero Bu Young insistió en querer este plato de pastel, sin poder hacerla cambiar de opinión. El príncipe heredero no tuvo más remedio que concedérselo. Entonces, quédate aquí y disfruta de todo este plato de pastel. Inmediatamente después, Bu Young extendió su mano temblorosa, con lágrimas en los ojos, comiendo cada pastel. Al mismo tiempo, para no implicar a su familia, Bu Young comió un pastel tras otro. En poco tiempo, todo el plato de pastel se terminó. El príncipe heredero le dijo que después de comer, se fuera a descansar rápidamente. Después de salir del palacio, Bu Young no pudo mantenerse en pie, casi cayendo al suelo. Ella le dijo a la dama de la corte que le transmitiera un mensaje a la princesa heredera, que le esperaría en el pico Bu Young. Bu Young reprimió el dolor intenso, y caminó hacia el pico Bu Young. La hermana mayor también esperó hasta que el príncipe heredero se durmió profundamente, y luego corrió apresuradamente, le dijo a su dama de la corte que esperara afuera. En ese momento, Bu Young estaba sufriendo mucho. La primera frase que dijo la hermana mayor al llegar fue regañarla por arruinar el gran plan. Bu Young le rogó a su hermana que protegiera al príncipe heredero, y también dijo que para que la familia no fuera implicada, si ella se ponía la ropa de su hermana y saltaba al lago Bu Young para suicidarse, ellos pensarían que la princesa heredera se había ahogado. De esa manera, nadie descubriría la conspiración para traicionar y envenenar al príncipe heredero. Así, su hermana dejaría el puesto de princesa heredera y su padre ya no podría amenazar la vida del príncipe heredero. La hermana mayor se sintió muy conmovida al escuchar estas palabras, pero también estaba indefensa. Se apresuró a cambiarse de ropa con Bu Young y huyó. Mientras tanto, Bu Young en la habitación le escribió una carta al príncipe heredero, y luego fue sola a la orilla del río. Mirando la brillante luna en lo alto, ella contuvo sus lágrimas y su apego, y luego se arrojó al río para suicidarse. El príncipe heredero expuso toda la verdad. Preguntó al padre de la princesa heredera si tenía algo más que decir, pero ellos seguían obstinadamente negándolo. El príncipe heredero ordenó a todos que arrestaran a la princesa heredera disfrazada de Bu Young. Efectivamente, en una leñera, encontraron a la princesa heredera vestida con la ropa de Bu Young. De repente, un grupo de personas encapuchadas salió. Mo Chan también tomó el arco y la flecha, y disparó una flecha hacia el príncipe heredero. Justo cuando se preparaba para disparar la segunda flecha, fue derribado por Bu Young Sol, y el príncipe heredero tampoco murió. La flecha fue detenida por el collar que Park Ha le había regalado. Todo había quedado claro. El príncipe heredero también declaró sus crímenes. Mo Chan y Hon Man Pyo serían decapitados. La princesa heredera y su madre fueron exiliadas a un lugar desolado. Al día siguiente, el príncipe heredero fue a la habitación de la princesa heredera y descubrió la carta que Bu Young le había escrito antes de morir. En ese momento, él supo que Bu Young siempre lo había amado. Incapaces de estar juntos en esta vida, ella esperaba poder vivir hasta la vejez con él en la próxima vida. El príncipe heredero fue al lago Bu Young, extrañando inmensamente a Park Ha de 300 años después. Se apresuró a regresar a su habitación, le escribió una carta a Park Ha, luego la puso bajo un poste en el pabellón Bu Young, y la enterró cuidadosamente con piedras. Y en la era moderna 300 años después, Park Ha también fue al pabellón Bu Young, siguiendo la postura del príncipe heredero de antes, sopló sobre la joya y de hecho sacó la carta que el príncipe heredero había escrito. Esto la hizo inmensamente feliz. Se sentó en el jardín de flores y comenzó a leer la carta. Si estás leyendo esta carta, entonces es algo de 300 años después. Si logras conseguir esta carta, ya no te llamaré tonta. En la carta, el príncipe heredero expresó su anhelo por Park Ha. Los tres adorables guardias reales de 300 años después, sorprendentemente, abrieron un restaurante aquí. El plato principal era el rollo de arroz con huevo que Park Ha les había enseñado. El negocio era muy próspero y también ganaron mucho dinero. Park Ha de la era moderna fue a la tienda y recibió una postal. La citaba a las 5 de la tarde en el parque. Al ver la firma en la parte de atrás, inmediatamente entendió todo. Fue al parque muy temprano, pero esperó y esperó. Finalmente, un hombre se paró frente a ella y preguntó dónde has estado. Te he esperado durante mucho tiempo. Resultó que era Taeyong quien había despertado. Park Ha dijo siempre he estado aquí. Taeyong sonrió y luego extendió su mano divina. Hace 300 años, el destino hizo que no pudieran estar juntos. 300 años después, el cielo finalmente se ablandó, para que Taeyong de esta vida, llevando los recuerdos de la vida anterior, encontrara a Park Ha. Aunque han pasado 300 años, todavía te amo. La película termina aquí. Gracias por su atención. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal para ver más películas geniales. Adiós y hasta la próxima.